Entonces, muy buenas tardes, diputadas, diputados. El acta de la sesión número 7 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. De la sesión número 8, el acta queda a disposición de la señora diputada y señores diputados. Y la señora secretaria va a dar lectura de la cuenta. Secretario, voy a reemplazar primero a Roberto Fuente, que está haciéndose cargo de la acusación constitucional. Me llamo Virginia Silva y soy la secretaria de la Comisión de Hacienda. Bien, voy a dar cuenta de los documentos recibidos de Secretaría General. Se informa que se accedió a la solicitud de sesiones unidas con la Comisión de Recursos Hídricos y de Certificación para efecto de tratar el problema del déficit de agua que afecta al lago Caburga. Igualmente, también oficio de la Secretaría General, mediante cual informa que se aprobó en general el proyecto de ley que tiene por objeto eliminar el requisito de escolaridad básica para obtener licencia de conducir no profesionales clase D, y por lo tanto, si objeto de indicaciones, por lo que va a regresar al segundo informe reglamentario. Y una solicitud de audiencia de la Unión Nacional de Conductores de Taxis Colectivos con el objeto de exponer en la comisión acerca de la necesidad de generación de un proyecto de ley que permite establecer medidas provisionales para los conductores de taxis colectivos. Eso es todo, presidente. Muchas gracias, señora secretaria. ¿Se ofrece la palabra sobre tema varios? Top. Diputado Linco. Gracias, presidente. Saludo a nuestra nueva secretaria. Yo la sesión anterior había solicitado una correspondencia al ministerio referente a la situación de la barcaza Tehuelche, Pilchero, Tehuelche y la Pilchero y la empresa Somarco. No sé si se habrán enviado eso, si me pueden hacer llegar una copia. Sí, entiendo que usted solicitó el acuerdo de la comisión, sí, y ese acuerdo fue otorgado, así que tiene que haber sido enviado. Es que justo fuimos a la sala y ahí se produjo sí, pero se tomó el acuerdo, así es que... Si me pueden hacer llegar una copia, nada más que eso. Estamos, diputado González, diputado Mulet. Aproveche nomás. Señor presidente, en la primera sesión o en la segunda sesión solicité y reiteré un oficio que había pedido en el mes de enero, más que un oficio, una solicitud de que comparezca a esta comisión el director general de Aguas, que entiendo que ese oficio o esa citación o citación, salió de esta comisión al director general de Aguas para que dé cuenta de una situación especial que tiene que ver con el río Matancilla de la provincia del Huasco. Y yo entiendo que la respuesta fue una excusa. Se encontraba como en una vacancia, una subrogancia, algo así. Yo entiendo... Puedo estar equivocado, pero entiendo que esa fue la respuesta que se entregó. Yo no la he visto. De todas maneras, si fuese esa, presidente, pido que venga el subrogante, quien detenta en este momento la autoridad de la Dirección General de Agua a informar sobre esa situación, que es bien grave. No quiero explayarme de nuevo, pero está solicitado y la autoridad no ha venido. A mí no me ha llegado, yo reviso los oficios de la comisión, me puedo haber equivocado, pero si esa fue la excusa, bueno, habrá un titular, o un suplente, o un interino, si es que no hay titular, cualquiera de las fórmulas que da el derecho administrativo para que haya alguien esté a cargo del servicio. No creo que la Dirección General de Agua esté sin alguien a su mando, ¿ah? Así que pediría reiterar el oficio en esos temas. Correcto. Gracias, presidente. Vamos a reiterar ese oficio entonces a la Dirección General de Aguas. ¿Está? ¿Sí? Perfecto. ¿Diputada Nullado había levantado la mano? ¿No? ¿No? Diputado Badilla, diputado Camaño, buenas tardes. ¿Desean tomar la palabra en temas varios? ¿No? Avanzamos entonces. Bien, esta sesión tiene el propósito de tratar la siguiente tabla. Principalmente esto se reduce al mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República para reconocer el acceso a Internet como un servicio público de telecomunicaciones. Esto en segundo trámite constitucional, boletín número 11632-15, y corresponde el inicio de la votación en particular. Habíamos acordado en la sesión anterior invitar
al ex subsecretario de Telecomunicaciones, don Rodrigo Ramírez, y también se sumó una solicitud de la Asociación de Empresas de Telecomunicaciones para que pueda exponer su presidente, el señor Alfi Ulloa. Ambos invitados se encuentran conectados vía telemática y les vamos a ofrecer la palabra 15 minutos cada uno. Quería saber si están escuchando adecuadamente. Saludar también a los diputados que se encuentran conectados. ¿Sí? ¿Se escucha bien? Perfecto. Entonces, por hasta 15 minutos, don Rodrigo Ramírez y posteriormente don Alfi Ulloa. Tiene la palabra don Rodrigo. Hola, presidente. Un gusto saludarlo. A usted, a través suyo, a los demás miembros de la Comisión de Obras Públicas, Transporte y Telecomunicaciones. Hoy es un día especial, como dice la canción, ¿no? Porque hoy día es el Día Mundial de Internet, el Día Mundial de las Telecomunicaciones, y hacer esta discusión de un trámite que ya lleva 5 años. A mí me tocó ser subsecretario. ¿Don Rodrigo? ¿Sí? Disculpe que lo interrumpa, pero tenemos como un problema de audio. Se escucha demasiado fuerte su voz. No sé si seremos nosotros o será usted. Si pudiera bajar un poco el volumen. Sí. Acá se escucha perfecto, presidente. Entonces quizás son ustedes en la sala. Ah, puede ser acá. Sí. Sí, a ver, don Rodrigo. Ustedes me dicen si se escucha peor o mejor o más fuerte. Se escucha mejor ahora, sí. Bueno, les decía que hoy día es un día especial, es el Día Mundial de las Telecomunicaciones y el Día Mundial de Internet. Este es un proyecto que me tocó ser subsecretario justo cuando lo presentamos con la presidenta Bachelet por allá, por el año 2018. Lleva 5 años en su tramitación, en su segundo trámite, y era muy simple. Es un proyecto que modificaba la actual ley de telecomunicaciones solo en 2 artículos, ¿no? Que permitía elevar la categoría de Internet a un servicio público de telecomunicaciones. Con ello se especificaba la obligatoriedad en la prestación de los servicios públicos de telecomunicaciones, que solo está hoy día anclado en la telefonía fija, y por tanto, dada la masividad, la penetración, la cobertura de Internet, era justo y oportuno elevarlo a la categoría de servicio público de telecomunicaciones, porque además en ese momento hay una discusión paralela de que fuese Internet un derecho, un acceso consagrado en la nueva Constitución. Bueno, el borrador de la nueva Constitución, que lo pudimos ya ver el día sábado, ya da cuenta de que está por lo menos en el borrador del texto constitucional el acceso a Internet como un derecho consagrado en la Constitución. Eso ya es un avance. Por tanto, elevarlo al servicio público de telecomunicaciones tenían 2 características. Una, hacer esta modificación de este inciso. Dentro de estos servicios se incluye el acceso a Internet, y reemplazar el artículo 24C, donde se debe otorgar por el concesionario de servicio público de telecomunicaciones en un plazo de 6 meses, a salvo de un caso de fuerza mayor. Por tanto, hoy día, ¿qué sucede? Tenemos 5 años de conversación y tenemos 80 indicaciones. Cuando el legislador y el ejecutivo hoy día se enfrenten a discusión de estas indicaciones, la pregunta es muy simple. ¿Qué indicaciones que tenemos hoy día sobre la mesa facilitan el acceso a los servicios de telecomunicaciones a la ciudadanía, tanto a la oferta de los servicios de Internet como de otros servicios? ¿Qué indicaciones que hoy día vamos a votar permiten disminuir las barreras que aparecen en el sector, que facilitan el desarrollo y el despliegue de las redes de servicios de telecomunicaciones e infraestructura digital, velando porque los concesionarios puedan asegurar un servicio continuo y de calidad? Es decir, todo ese articulado que dispone de bienes nacionales de uso público, de bienes fiscales, de obra pública, de constitución de servicio, de servidumbre legal, de agilidad de las tramitaciones, del silencio administrativo positivo, en la tramitación y aceleración de la publicación de los decretos. A través suyo, presidente, para que los parlamentarios estén en su conocimiento, en Chile, cuando un sistema radiante, una torre, una antena se solicita, un permiso hasta su autorización, en promedio en Chile, se demora 1 año 4 meses. Estamos por sobre los países de la OCDE, por sobre los países de la región. Es más, la OCDE en su último informe le dice al gobierno: señores, aquí hay un tema importante del despliegue de infraestructura, de conectividad, de la transformación digital del país, siendo esta la principal barrera y lomo de toro que tiene la arquitectura normativa del país. Dicho esto, como les decía anteriormente, la administración anterior hizo un intento de presentar indicaciones en la primera parte del gobierno del presidente Piñera el 10 de junio del año 2020. Y esas indicaciones, que fueron rechazadas por la Comisión del Senado porque no tenían
nos apelaban al corazón del proyecto de Internet como servicio público, en esta administración se vuelven a reponer, ampliar la zona de servicio artificialmente, cuando están consagradas precisamente la definición de zona de servicio que los concesionarios determinan en sus solicitudes a las redes fijas, lo mismo que en los servicios móviles, que hay los proyectos técnicos presentados en las solicitudes del sistema de la concursabilidad y asignación de concesiones, y el ente fiscalizador hoy día cuenta con las herramientas para que los concesionarios puedan efectivamente cumplir con las obligaciones. También en esa ocasión se presentaron estas modificaciones por medios electrónicos. Claro, y la pregunta en ese momento era, bueno, señora autoridad, ¿cuál es el costo, cuál es el estudio que usted ha hecho en digitalizar todos los procesos que tiene la Subsecretaría de Telecomunicaciones para la industria más innovadora que usted regula? Porque si usted me dice, mira, sabes que solo voy a cambiar los medios electrónicos para algunas ciertas notificaciones, ¿por qué mejor no digitalizamos todo el servicio? Concesiones, fiscalización, o sea, toda la sobreburocracia de la tramitología, ¿por qué no se digitaliza? ¿Y cuál es el estudio del impacto que esa digitalización tiene para la industria? Eso sería absolutamente recomendable. Lo mismo, señores parlamentarios, que tiene relación con las concesiones de servicio público de telecomunicaciones, deban permitir el acceso remoto a sus componentes, centro de control, monitoreo de sus redes para el cumplimiento de las funciones fiscalizadoras de la subsecretaría. Este también se presentó en su ocasión, hace 2 años atrás, y también fue descartado por los parlamentarios en esa ocasión, porque precisamente decían, mira, nosotros entendemos, pero busquemos un modelo junto con otros servicios, como el servicio eléctrico, que sea convergente, sobre todo en situaciones de emergencia, en donde la autoridad, para momentos de crisis, manejados por la nueva autoridad que maneja los riesgos en el país, en este caso la ONEMI, pueda disponer de la información en tiempo real para situaciones de catástrofe, de crisis. Por lo tanto, ese es un ecosistema mayor, y que tiene sus costos, y que no es un asunto de loguear o darle una clave de acceso, tiene una interoperabilidad y una complejidad que es atendible. Lo mismo que las multas, también el articulado actual de estas indicaciones se vuelven a presentar las indicaciones que hacen alusión a aumentar las multas a 500 unidades tributarias mensuales, y en esa ocasión también se descartaron porque no apelaban al corazón del proyecto. Es súper importante, señores parlamentarios, cuando uno genera este tipo de indicaciones, saber qué cosa yo institucionalmente puedo hacer, cómo puedo desatar un mercado competitivo y de calidad. Hoy la subsecretaría, lo ha manifestado la autoridad en la comisión anterior, tanto en el Senado como hoy día, tiene dentro de sus competencias la posibilidad de desatar más mercado de más calidad y más competitivo. Por ejemplo, hoy día tiene la posibilidad de hacer este reordenamiento de una banda en particular, de cambiar el uso de esos servicios, porque es convergente y la neutralidad tecnológica así lo determina, y que no es necesario acudir a un ecosistema que no necesariamente comprende la dinámica de la inversión de esta industria, que hoy día es un asunto estratégico, es parte del desarrollo de nuestro país. Por tanto, apelar o ir a buscar una interpretación al Tribunal de la Libre Competencia o a otras instancias, hoy día es inoportuno, cuando la propia institución tiene las herramientas para poder hacerlo. Lo digo, señores parlamentarios, porque a mí me tocó la judicialización de la licitación del concurso 4G. Esos fueron 4 años de judicialización. 4 años en que lo único que ganan son los estudios jurídicos, porque la ciudadanía le llegó mucho más tarde todos los servicios, le llegó mucho más tarde toda la cobertura y la calidad del servicio que estaba proyectada inicialmente. Fueron 4 años de una judicialización que terminó dándole razón, en este caso, a la Subsecretaría de Telecomunicaciones. Entonces, si esa experiencia sirve para la nueva autoridad, decirme, ¿sabes para qué vamos a ir a un abismo, ¿cierto? Cuando existen las herramientas institucionales normativas que hoy día nos pueden facilitar, porque el país necesita inversión, necesitamos crear empleo, necesitamos más cobertura. Hoy día el gobierno presentó un plan de banda ancha cero, que es concordante con esta discusión de este proyecto de Internet como servicio público. Por tanto, tiene la herramienta y los instrumentos para facilitar precisamente que eso ocurra, y está dentro de su potestad hacer el reordenamiento y generar las condiciones para el uso de los servicios que ahí suceden. En la sesión anterior discutíamos sobre la neutralidad tecnológica. Esto es lo mismo, señores parlamentarios, de la carretera, ¿no? Usted diseña una carretera, fabrica la carretera, ¿cierto? Santiago-Talca, y por esa carretera pasan autos y camiones de distintas marcas, de distintos modelos, de distintos servicios. Los usuarios se suben arriba de un bus, de un auto, en fin. Las redes de telecomunicaciones son similares.
Las redes funcionan en la medida que también la competencia se desate y que la neutralidad asegure precisamente ese valor del principio de la neutralidad. Dicho esto, esos son 4 artículos que ya se habían presentado anteriormente y que hoy día me parece lo particular inoportuno volverlo a presentar porque no van al core, al negocio, porque este es un proyecto además que necesita una tramitación más rápida, ¿no? Está dentro del programa de gobierno, está dentro de las prioridades que usted mismo han podido recoger dentro de sus territorios. Y aquí hay un tema sumamente importante, señores parlamentarios, que tiene que ver con este ecosistema que no se lee, ¿no? No necesariamente la Subsecretaría de Telecomunicaciones habla con el MIMBU, o habla con el MOB, o habla con bienes nacionales. Hoy día, cuando se da a conocer estos ejemplos de personas, de ciudadanos que carecen de algún tipo de servicio, o tienen que moverse arriba de la montaña, arriba de la casa, cuando uno hace el análisis profundo, uno se da cuenta que parte de la arquitectura de la permisología, desde el director de obras municipales en muchas comunas, hace más de 5 años que no autorizan el despliegue de una fibra óptica o no autorizan el despliegue de una antena o de un sistema radiante, que cada vez ya no es la torre, sino que cada vez es más pequeña, más adosada, en más micrositios. Por tanto, ahí hay una arquitectura que no necesariamente tiene que ver con aumentar cobertura o aumentar zonas de servicio, tiene que ver precisamente cómo se genera la articulación para que esa normativa y esa arquitectura esté en función de la calidad del servicio y del acceso a los ciudadanos. Otros temas importantes son que se expresan en estas indicaciones, señores parlamentarios, tienen que ver con determinar ciertas zonas, ¿no? Ciertas zonas de cobertura, cambiarlas artificialmente. Y uno puede decir, ok, mira, ¿sabes qué? Podemos objetivar estas zonas de servicio, pero hagámoslo con una unidad, con una medida que sea medible, objetiva para todo el país. Hemos tratado de proponer algo que se asemeje más a las unidades censales o los distritos censales. Esa información que tiene el INE, que tiene un despliegue, ¿cierto? Que por cierto número de habitantes, de vivienda en un territorio, a ti te hace homologar, ¿cierto? Te hace armonizar ciertos territorios según ciertas características y te permite ir a avanzar, generar indicadores, objetivar, en la medida que las zonas de servicio estén cumpliendo, ¿cierto? Con lo que requiera esta ley en particular. Voy a terminar con lo último, señores parlamentarios, las comunidades de telecomunicaciones. En la ley actual están las comunidades de telecomunicaciones, pero su foco, ¿cierto?, que tiene que ver con el mundo telefónico, ¿no? Una ley que pensaba en su momento para ese tipo de servicio público. Cuando se presenta esta indicación, es precisamente poder dotar a una organización con un capital social y organizativo capaz de distribuir y autoprestarse el servicio sin convertirlo en un ISP. Es decir, cuando uno ve la experiencia comparada, ustedes saben que el mayor país en el mundo que tiene cooperativas de Internet en el mundo es Estados Unidos, ¿no? ¿Por qué? Porque se apoya sobre las cooperativas de energía y de agua. Por tanto, es una institucionalidad que tiene una organización sólida, de largo aliento, en donde está capacitada para proveer este tipo de servicios. Por tanto, se le agrega valor: energía, agua, Internet. De hecho, Biden, en su primer mensaje al país, propone un proyecto de infraestructura digital y hace pocos días ingresó un proyecto, o sea, ya desplegó un programa de $44.000 millones, donde 30 operadores de servicios van a poder hacer un subsidio a la demanda entre 30 y $70 per cápita para poder acceder a este tipo de servicios. En Chile existen 200 proveedores de Internet. Entonces, cuando ustedes discutan esta parte de la ley o este momento de la ley, no solo piensen en el operador grande o lo que ustedes están acostumbrados, ¿cierto?, a pagar en la cuenta mensualmente. En Chile existen otros 200 operadores de Internet. En la sexta región, solo en la sexta región, hay de distinta magnitud entre 70 y 72 operadores. Un proveedor chico que da Wi-Fi o Internet inalámbrico fijo, uno que da a través del cable, de la televisión. Por tanto, estas decisiones impactan. Por tanto, es innecesario incluir en esta dimensión a la Junta de Vecinos, a las municipalidades. ¿Por qué? Hoy día un municipio puede ser un permisionario de servicio limitado. ¿Cómo así? Licantén. Un alcalde dice, ¿sabe qué? Ok, si el mercado me dice que yo no soy atractivo comercialmente, ya ok, pero mis ciudadanos no son de tercera categoría, sino son de primera categoría como en cualquier ciudad del país, yo voy a construir la red de infraestructura óptica para que un ISP no tenga excusa para no proveer el servicio. Por tanto, él hace una inversión pública. Entonces genera un ambiente
de tecnología y de infraestructura es donde el operador o el ISP final del servicio no tiene excusa para no poder el servicio, pero el municipio no es el que entrega el servicio, sino que es el que facilita la infraestructura necesaria para que el servicio llegue al ciudadano. Malamente se le llama los proyectos de última milla. ¿Por qué? Porque los proyectos de última milla en el sector de telecomunicaciones son aquellos... Don Rodrigo, le pediría que vaya cerrando la idea, por favor, para poder dar paso al siguiente invitado. Gracias. El último, esto de pedagogía. Cuando ustedes se enfrentan a proyectos de última milla, me imagino ustedes parlamentarios en sus territorios lo conocen, es cuando el servicio está a una milla del usuario final, ¿no? Es decir, la infraestructura te va a llegar a la plaza, te va a llegar a la iglesia, te va a llegar a la municipalidad. Por tanto, hay un trecho. Entonces, la industria piensa o razona, efectivamente, que va a haber generar competencia, ¿cierto? Porque está acortando, ¿cierto?, los tramos o el tiempo hacia el ciudadano. Por tanto, en ese artículo en particular de las comunidades, a nosotros nos gusta tal como estaba redactada desde el Senado, porque focaliza a las comunidades de telecomunicaciones propiamente tal, que tienen, ¿cierto?, ese músculo para hacerlo, no las juntas de vecinos, municipios, organizaciones comunitarias. También redondó con lo último, señor presidente, que tiene que ver precisamente con los principios que rigen los servicios públicos. La neutralidad tecnológica y la convergencia de servicios es algo ganado. Está hoy día, cuando la UIT celebra el Día Mundial de las Telecomunicaciones, dentro de su primer renglón, de su primer párrafo, vuelve a recomendar a las naciones neutralidad de la red, donde Chile fue el pionero, el primer país del mundo que hace la ley de neutralidad de la red. Ustedes fueron los primeros que lo hicieron, y los principios de neutralidad tecnológica y de neutralidad y convergencia de servicios, porque es la forma, ¿cierto?, en donde el concesionario y el usuario puede desplegar tecnología e infraestructura, ¿cierto?, sin una en particular. Además, eso es absolutamente pro usuario, pro beneficiario. También en el articulado usted se va a encontrar con un plan nacional digital. Ahí también la autoridad lo eliminó, las indicaciones. Mi pregunta hoy día, es decir, si tuviéramos este artículo, podríamos tener todos a la vista cuál es el plan nacional digital de hoy día, ¿no? ¿Cuál es el plan nacional del país? ¿Cuál es la agenda digital del país para los próximos 4 años? Yo creo que el legislador, cuando propuso estas indicaciones, precisamente tenía a la vista poder objetivar con indicadores, con resultados, con inversión, cuál va a ser el plan nacional digital. Por ningún caso le quita facultades a la subsecretaría, por el contrario, sino que refuerza esas facultades, lo mismo que tiene que ver con la obligatoriedad de interconexión para servicios intermedios, también lo que tiene que ver con la obligatoriedad de dar servicio de internet alámbrico fijo dentro de la zona de servicio y determinar de una unidad mínima geográfica para dicha zona. Ahí nosotros proponemos la unidad censal o los distritos censales, que solamente, por ejemplo, en la Araucanía hicimos el ejercicio y hay 299 distritos censales. En Valparaíso, 264 distritos censales. Permitiría objetivar mucho más cuáles son las zonas de servicio y cobertura que aplica el servicio público de Internet. Y eso, señor presidente. Muchísimas gracias, don Rodrigo, por su exposición. Vamos a darle la palabra a continuación a don Alfio Ulloa. Una cosita antes, por favor. Diputado Castro. Sí, yo le pediría que no se fuera don Rodrigo, ni tampoco después el siguiente expositor, para ver si se puede también pusieron una pregunta. Eso. Gracias. Ninguno se va, no se preocupe. Diputado Mulet. Presidente, tanto al expositor que viene como al anterior, me gustaría saber a quién representan efectivamente. ¿Vienen en calidad de académico, de especialista, en representación de alguna asociación gremial? ¿Quiénes forman esa asociación gremial? O si son abogados, que son abogados o especialistas de alguna empresa en particular, tanto al señor que expuso como al que viene. Perfecto. Creo que es importante por la transparencia. Sí, absolutamente. Entiendo que el señor Ulloa es presidente de una asociación gremial, la Asociación de Empresas de Telecomunicaciones. Luego don Rodrigo tendrá la oportunidad también de relatarnos cuál es su representación. Don Alfi, tiene la palabra por hasta 15 minutos, por favor. Gracias, presidente, y por su intermedio saludar a todos los honorables diputados y diputadas. Efectivamente, estoy en mi calidad de presidente de la Asociación Chilena de Empresas de Telecomunicaciones, Chiletelco, que incluye a las empresas Entel, Claro, Movistar, BTR, GTD y Mundo Pacífico. Creo que ingresé al Zoom con mi correo electrónico de la Universidad de Chile, donde hago clases. No soy abogado, soy economista, pero le hago clases a los abogados. Probablemente
en algún lugar aparece mi correo electrónico universitario, pero estoy aquí en definitiva en mi calidad de presidente de la asociación. Si me permite, señor presidente, tengo un PowerPoint para, si puedo compartir la pantalla, luego se lo hago llegar a la secretaría. Sí, lo tiene, está habilitada la opción. Adelante. Está silenciado si no se escucha. No, es que no he dicho nada, pero ¿se ve? Sí, se ve, sí, se ve, sí. Ok, bueno, muchísimas gracias. Como decía Rodrigo antes en la presentación, efectivamente este era un proyecto que partió con un artículo único, que nos hubiese pillado la pandemia con Internet como servicio público, si no se hubiese intentado modificar la Ley General de Telecomunicaciones a retazos usando este espacio. Y efectivamente hay bastante consenso de que en definitiva la Ley General de Telecomunicaciones requiere una revisión completa, pero la verdad es que el paquete de indicaciones que se han presentado acá, la mayoría de las cuales se habían presentado ya en el trámite en el Senado y habían sido rechazadas por el Senado, por distintas razones, de nuevo, ¿no es cierto?, volver a presentarlas acá, creo yo, que alarga el proceso y desvía un poco la vista. Además, al hacer tantas modificaciones a la ley, la verdad es que sería bueno tener una visión bastante más ordenada de las cosas. Voy a mencionar algunas cosas en las que probablemente voy a coincidir con el expositor anterior y con varios de los expositores de la sesión pasada. En particular este tema de las áreas de servicio, que en el proyecto como está se define las áreas urbanas de toda una comuna. Y la verdad es que hay que entender, ¿cierto?, como se mencionaba, que hay empresas pequeñas, y hay empresas grandes, y hay empresas que tienen un modelo de negocio y cierta capacidad económica de hacer frente a solicitudes de sus clientes y cierta capacidad económica de desplegar redes, que no es algo tan fácil. Chile además eligió un modelo de competencia, como se mencionaba, hay 200 empresas, hay probablemente 10 o 12 que son las más conocidas que entregan los servicios. Hoy día por cada servicio hay a lo menos 7 o 8 empresas entregándolo, por lo tanto hay mucha competencia, y desde el punto de vista industrial uno tiene la certeza de que la combinación de todas las empresas y la competencia de esas empresas y de sus distintas tecnologías y de sus distintos modelos comerciales y de negocio va a ser capaz de entregarle telecomunicaciones a todo el país. Pero pensar que cualquier empresa debe ser capaz de abastecer a una comuna completa o a todas las comunas, ¿no es cierto?, no es real económicamente, tampoco es real técnicamente. Desplegar en condiciones óptimas, ¿ok? Sin demoras, sin trámites, sin obras civiles, etcétera. Extender una red, 1 kilómetro de red está costando más o menos 15 millones de pesos. Entonces, un cliente que yo estoy en un lado de la comuna y me pide a 10 kilómetros más allá, ¿no es cierto?, estamos hablando de una cantidad de plata importante que las compañías, no es por mezquindad, ¿no es cierto?, tienen que ir a la banca a conseguir la plata, o los accionistas a conseguir los fondos para hacer ese despliegue. Entonces, pensar que las compañías que diseñan su modelo manzana a manzana, y esto tiene cierta lógica porque van orgánicamente, ¿no es cierto?, extendiendo sus redes, pensar que porque están en una esquina de la comuna, área urbana, tienen que satisfacer en otro extremo, no es realista técnicamente, no es realista económicamente. No se le pide a otros concesionarios, incluso los que son monopólicos en área de servicio, no tienen esas obligaciones, el agua o la electricidad, por ejemplo. O sea, una empresa eléctrica tiene hasta 100 metros de donde está su red, está obligado a proveer el servicio. Pero esta idea, ¿no es cierto?, de que uno tiene que, en definitiva, establecer un área mínima del tamaño de una comuna, no funcionan así las empresas. Lo que nos va a pasar es que muchas empresas van a tener que replegarse y concentrarse en ciertas comunas a las que todo el mundo va a apostar, ¿no es cierto?, y van a estar enfocadas ahí, lo que anticipa uno va a reducir la competencia. Lo otro que pasa es que, y si uno va incluso al debate constitucional sobre los derechos, uno lo que entiende es que la conectividad es lo que necesitamos satisfacer. Pero perder la neutralidad o pensar que esta conectividad tiene que ser fija, primero desconoce que hay un montón de otras circunstancias en las que se requieren tecnologías satelitales o tecnologías móviles o tecnologías fijas, ¿no es cierto? Pero pensar que Internet, la que estamos consagrando como un servicio público, tiene que ser la Internet fija, de nuevo, ¿no es cierto?, rompe
cierta neutralidad que hay que tener y además disminuye las opciones de conectividad para los usuarios. Entonces, por mucho que la ley intente ignorarlo o evitarlo, existe la factibilidad técnica y existe la factibilidad económica en la práctica. Y si las empresas no tienen la posibilidad de ajustarse dentro de esas factibilidades, pues van a reducir los servicios. O sea, no van a estar en una zona rural si están obligados a entregar internet fija, porque hay ciertos lugares donde, al igual que no llega el agua potable ni el alcantarillado, y hay generación autónoma de electricidad, probablemente en esa zona va a tener que haber un internet o móvil o satelital. Entonces, de nuevo, el tema de las áreas de servicio hay que considerar que existen distintos modelos, distintos tamaños, distintas tecnologías y que, de nuevo, la certeza del sector privado es que la sumatoria de todas esas empresas, de todas esas tecnologías, es capaz de proveerle servicio a todo el país. Pero pensar que uno tiene que exigirles un tamaño mínimo es complicado. De nuevo, ¿no es cierto? También, si uno va, ¿qué pasaría, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las comunas 100% urbanas? El área mínima de servicio. Bueno, están todas en la región metropolitana excepto Viña del Mar. Ok, supongamos que uno está, no sé, hoy día yo estaba en Cerro Navia con el alcalde y el subsecretario. Se anunciaba, Cerro Navia va a estar completamente cubierto con tecnología móvil 5G y ya está completamente cableada con fibra óptica. ¿Okay? Es razonable, digamos. Es una comuna donde las compañías pueden acometer ese desafío. Pero pensemos, por ejemplo, en San José de Maipo. O sea, si uno quisiera ir de San José de Maipo no sé, el Manzano en las vertientes, estamos hablando de 6-7 kilómetros. Bueno, esos son 100 millones de pesos en despliegue de fibra, de redes, ¿cierto? Para potencialmente un cliente. Y cualquier compañía que esté en San José, porque está en un área urbana y las áreas urbanas van a ser el área mínima de concesión, tendría que proveer servicios o en el Manzano o en el Canelo, ¿no es cierto? 10-12 kilómetros más allá. Los planes de internet hoy día están más o menos en promedio en unos 15.000 pesos. Si uno tiene que extender una red para invertir 150 millones de pesos, en el mejor de los casos, o sea, sin obras civiles, sin ninguna adicional, ¿cuántos meses tendría que estar ese cliente, ¿no es cierto?, para que las compañías puedan recuperar esa inversión? De nuevo, ¿no es cierto?, las compañías tienen que salir al mercado financiero a conseguir financiamiento para hacer este despliegue. No es un problema de que no quieran ofrecer ese servicio. Es que si no hay factibilidad económica van a tener que retirarse de la comuna, porque no van a poder entregar el servicio. Entonces, y si uno va fuera de la metropolitana, ¿no es cierto?, esto es aún se complejiza más. En Los Ángeles, ¿no es cierto?, está obviamente el núcleo central urbano de Los Ángeles, pero uno podría ir a San Carlos de Porén, que es área urbana, pero estamos hablando de kilómetros, probablemente hay que pasar por servidumbres o hay que hacer inversiones, etcétera. De nuevo, ¿no es cierto?, que un usuario pida eso, no es factible para las compañías acometer ese esfuerzo. Entonces, hoy día hay un sentido de por qué las empresas piden concesiones manzana a manzana y van creciendo orgánicamente, porque van desplegando, ¿no es cierto? La red es un conducto, es un continuo físico, y van desplegando, ¿no es cierto?, manzana por manzana, y así es como hemos ido, ¿no es cierto?, cubriendo el grueso del país. Pensar que porque yo estoy acá tengo que estar en 50 manzanas más allá y hacer un trazado que no es óptimo, ¿no es cierto?, y que no es orgánico, no tiene sentido desde el punto de vista técnico y no tiene sentido desde el punto de vista económico. Entonces, en paralelo tenemos el tema del plazo, de nuevo, ¿no es cierto?, como se mencionó, cuando se partió pensando en este plazo, se partía pensando en otras cosas, y de hecho el área mínima de concesión en aquella época era lo que las empresas definían, que como digo, muchas veces son manzanas. Acá este plazo podría ser factible donde ya existen las redes. ¿Okay? Si hay un usuario que está en un área donde ya hay cobertura y la red pasa por frente a su casa o 2 cuadras más allá, ¿no es cierto?, probablemente este es un plazo razonable. Pero cuando hay que extender la red, en estos 6 meses, ni los 3 que se podrían solicitar como prórroga por una sola ocasión, 9, ¿no es cierto?, ni siquiera dan cuenta del tiempo que nos demoramos en hacer un trámite en el MOP, sin todavía mencionar ir, como decía, ¿no es cierto?, a Rodrigo, ir a las direcciones de obras municipales o a la propia Subtel, ¿cierto? O sea, si estamos hablando de 17 meses en promedio para extender la red, mal podrían las compañías en 6 meses hacer esto. Y obviamente, ¿no es cierto?, van a estar sujetas a 2 incumplimientos, ¿cierto? O incumplen el plazo de 6 meses o sencillamente despliegan sin los permisos, lo cual sería otro incumplimiento. Entonces, el plazo de los 6 meses, como digo, una vez que está hecha la red,
tiene sentido, pero ignorar este efecto, la verdad es que de nuevo no es realista. Además, hay lugares donde no se puede trabajar todo el año. Que una solicitud en invierno en una comuna del sur probablemente va a tener que esperar meses a que se pueda llegar con los trabajadores, llegar con el equipamiento y demás. Entonces, de nuevo, ¿no es cierto?, hay que ajustar un poco las expectativas y este diseño que, como digo, pensando en la región metropolitana o en zonas urbanas de regiones más densamente pobladas puede que tenga sentido, pero así como a envergadura país, la verdad es que no es realista. Por otro lado, esta es una oportunidad que yo creo que es perdida, porque si estamos discutiendo de la importancia de esta conexión, deberíamos haber conversado, ¿no es cierto?, y ojalá que se mantenga dentro de las cosas que vale la pena hacer, cómo armonizamos la transmisión. Se mencionaba, hay comunas donde hace años que no se autoriza el despliegue de una antena, hay comunas que tienen políticas propias en cuanto al despliegue. Uno lo que quisiera, ¿no es cierto?, es que igual que para sacar la licencia de conducir, en cualquier comuna es el mismo trámite. De alguna manera, las comunas fuesen ejecutores de una norma que debería ser fijada por la autoridad sectorial, que armonice los trámites. Y esa armonización, en definitiva, uno va y sabe lo que tiene que hacer, pero hay ciertas ordenanzas, los consejos tienen ciertas definiciones, etc. Y eso enlentece muchísimo. Este promedio de 17 meses que estamos mencionando oculta varianzas enormes. O sea, en torres de telefonía podemos estar 4 años esperando entre que se inicia la obra civil y se enciende la antena. Entonces, hay un problema, ese problema no está reconocido en esta ley, le impone, ¿no es cierto?, una obligación a las concesionarias de entregar el servicio en 6 meses, pero ignora esta realidad que tenemos de mucha tramitación y de muchos actores, ¿ok? Yo traje aquí solamente un ejemplo, pensando en ir de San José de Maipo al Manzano, sino además tienen que pasar por una obra concesionada, nos vamos a demorar 210 días, o sea, 7 meses, solo en el MOP. Si no pasaran por una obra concesionada, nos ahorramos 1 mes y medio, ¿ok? Estamos justo en el plazo. Todavía no hemos movido una piedra, ¿no? No hemos hecho nada, ni siquiera hemos ido todavía a la DOM, probablemente si hay que romper aceras hay que ir al NIMBU, después hay que ir a la Subtel. Entonces, estos son solo los trámites de una dependencia, y muchas veces tenemos 5 o 6 dependencias. El otro punto que se mencionó también, que es parte de las indicaciones y que se ha conversado bastante, es extender esta idea de que otros pueden ser proveedores de servicio de Internet. Como se mencionaba, existen en el país 200 y no hay barreras a la entrada a este negocio, excepto que se requiere conocimiento, capacidad económica y escala. Este es un negocio, y uno lo ve a nivel mundial, donde es tanta la inversión que hay que hundir en el buen sentido de la palabra, ¿no es cierto?, dejar fija en las redes, que el nivel de capacidad económica que se requiere es muy grande. Entonces, por escala, por capacidad económica, por sustentabilidad de la operación, etcétera, no hace mucho sentido pensar que las juntas de vecinos o incluso una municipalidad pueda estar proveyendo el servicio directamente a los clientes. La idea de las comunidades de usuarios, que está en la Ley General de Telecomunicaciones y que se aplicaba sobre todo al mundo de la telefonía, tenía sentido cuando se juntaban, ¿no es cierto?, en un pueblo y juntaban demanda y ponían, ¿no es cierto?, y llegaba la compañía telefónica y les conectaba a una red o les ponía una cabina telefónica al pueblo, ¿okay? Pero la idea era la comunidad de usuarios. Entonces, en vez de un usuario en el Manzano, 70 de esos hogares que hay ahí se juntan y, por supuesto, ya hacen mucho más atractivo que las compañías desplieguen redes para atenderlos. Entonces, pero es distinto pensar que juntar la demanda, uno pueda... ¿Sí? 3 minutos, por favor. Okay. Que uno pueda pensar que igualmente estos grupos van a ser, estos grupos de hogares o organizaciones, etcétera, van a ser capaces de proveer el servicio. Y ya cuando uno ve la municipalidad o los gobiernos regionales, incluso es más complejo, porque muchos de estos administran bienes que son bienes que las empresas requieren para su propio despliegue, y de hacerlo, por supuesto, tendrían que entrar a competir con las compañías que tienen bastante más capacidad económica y conocimiento. Después se presenta esta indicación, de nuevo, la que está aprobada en la ley del Senado, nos parece que es mejor. La idea del subsidio a la demanda: no tenemos ningún servicio que hayamos universalizado en el país que no tenga subsidio. La electricidad, el agua, la educación, el transporte, todos los servicios que consideramos que deben ser universalizados tienen
subsidio. Y tienen subsidio a la demanda. Acá ya está aprobado, ¿no es cierto?, por el Senado la idea de que hay un subsidio que llega a los hogares. Hay experiencias, como les digo, por ejemplo, en el agua potable, hay experiencia en el que el Ministerio de Desarrollo Social subsidia la demanda. Uno pensaría que cosas como esas deberían ocurrir. En el proyecto actual, lo aprobado por el Senado, se va cada año una ley de presupuesto. Por ejemplo, a nosotros nos parece que las patentes de pago de uso de espectro podrían usarse igual que las patentes mineras, que tienen un destino, ¿no es cierto?, específico. Uno podría pensar que las patentes del pago de espectro, que estamos pagando varios millones de dólares, a partir del próximo año probablemente cerca de 100 millones de dólares, deberían ir todos los años al FDT para subsidiar oferta, demanda, equipamiento de los niños en educación, etc. Me quedan 2 puntos, voy a ir muy rápido. Uno es el tema del daño a la infraestructura. Lo han visto, hay 2 proyectos de ley, uno presentado hoy día en el Senado, otro presentado hace una semana y algo en la Cámara de Diputados. El tema de los actos de robo y vandalismo sobre las redes están siendo masivos, súper dañinos, están eliminando la capacidad de digitalizarse de hogares, empresas, CEFAM. O sea, la verdad es que de pronto los últimos 18 meses esto se ha vuelto explosivo. Tenemos algo así como 1000 cortes a la semana, más de 150 cortes algunos días, que están dejando todo el sistema deshabilitado, porque nadie va a poder conectarse a Internet. Hoy día esto está en la Ley General de Telecomunicaciones. Nosotros creemos que el tema de la receptación es clave, porque es ahí, en el crimen organizado, no está en la persona que se sube y corta. Hay cuadrillas especializadas, pero el problema está principalmente en la chatarrera. Y lo último es el acceso de la subsecretaría a los centros de control de las compañías. Como se mencionó, este es un artículo que ya fue rechazado en el Senado, un intento administrativo se hizo, fue rechazado por Contraloría. La verdad es que esto a nosotros nos parece innecesario y además muy peligroso. Primero es innecesario porque para cumplir su rol de fiscalización, la SUBTEL tiene un sinnúmero de informes que las compañías le entregan y puede pedir otros, donde se reportan las fallas, la duración, la demora, los clientes afectados, la razón, etc. Y SUBTEL hace lo que tiene que hacer, sancionar cuando corresponda, ¿cierto?, pedir compensaciones para los usuarios en otros casos. O sea, la finalidad de esto se satisface con los sistemas que tenemos hoy día de entrega, que no son en tiempo real, pero la verdad es que tampoco necesitan ser en tiempo real, porque los sistemas de control que tenemos nosotros son operativos. O sea, lo que vamos a estar viendo, si SUBTEL ingresara a ese sistema, va a haber montones de alarmas, ¿no es cierto? El poste que lo chocó un camión y se cayó, la fibra que nos cortaron. O sea, lo que uno está viendo son cosas y las compañías están despachando operarios. Entonces, no tiene mucho sentido que SUBTEL tenga acceso ahí. Y por otro lado, genera un riesgo importante desde el punto de vista de la ciberseguridad, porque abre, ¿no es cierto?, un boquete a ese sistema, que las compañías es el núcleo de sus sistemas. O sea, si uno quisiera invalidar la infraestructura, nada mejor que a hackear esa vía y ingresar. Y por otro lado, hay un montón de información de los usuarios, su tráfico, su nombre, su dirección, otras cosas que son confidenciales, que la verdad es que el usuario no creo que quiera que SUBTEL tenga eso. Entonces, desde el punto de vista de la finalidad, se satisface. Hoy día, si hay que mejorar esos informes, se hacen. Con SUBTEL todo el rato estamos viendo cómo mejoramos los informes que se entregan, y se hacen al menor riesgo posible, sin exponer la privacidad de los usuarios y sin arriesgar desde el punto de vista de ciberseguridad la estructura del sistema. Entonces, nos parece de nuevo innecesario, pero además bastante peligroso y muy contraproducente. Muchas gracias, presidente y diputados. Muchas gracias, don Alfi. Subsecretario Claudio Araya se encuentra por ahí. Si quiere, diputado Castro, espera un momentito para darle la palabra al subsecretario, y luego abrimos la ronda de preguntas para los 2 invitados y también para el subsecretario. Don Claudio. Muchas gracias, presidente. Sí, ahí, bueno, la verdad es que hemos conocido un poco la visión de la industria. Entendemos que un proyecto como de esta naturaleza iba a generar en la industria algunas ronchas, ¿no? Y un poco lo que nos han presentado Rodrigo y Alfi tiene que ver con eso, con resguardar intereses, pero... Subsecretario, me parece, ¿sí? ¿Es posible encender la cámara o está en una zona de baja conectividad? Estoy tratando, a ver, no sé si ahí se me ve, estoy llegando a Valdivia en este momento. Ya, se le ve. Entonces, ya, medio con sombra, pero se me ve, ya. Hay aspectos en que coinciden Rodrigo y Alfi, por ejemplo, el tema de las áreas de servicio. Nosotros entendemos que esto no debe ser excesivamente gravoso, y desde ese punto de vista nos parece, por ejemplo, que acotar los distritos censales puede ser una solución,
pero no hay que olvidar que lo que se busca, lo que se propende con esta indicación de las áreas de servicio, es que no se niegue arbitrariamente el servicio. ¿Ya? Hoy día tenemos comunas que están al alcance de la mano para ser atendidas y sin embargo tenemos zonas rojas en las cuales los servicios no llegan. Eso es lo que queremos evitar y para eso es esta indicación. Si esto se puede mejorar acotándolo a distritos censales, a que la concesión pueda ser por distrito censal, estamos dispuestos. Ahí los diputados discutirán, por supuesto, si les resulta razonable esto, pero el no definir la obligatoriedad dentro de la ley de servicio o definir la ley de servicio a nivel de manzana, simplemente lo que va a hacer es perpetuar estas zonas rojas. Respecto al plazo que mencionaba Alfie ahora último, nadie está obligado a lo imposible, vale decir, si existen razones de fuerza mayor que impiden cumplir con los 6 meses, evidentemente no puede haber una sanción dado que son razones de fuerza mayor. Acá lo que se propende nuevamente es a que no se niegue el servicio de manera arbitraria por parte de las empresas, a que la razón no hay vacantes no sea la que prime al final del día. Entonces las indicaciones están presentadas desde una óptica de usuarios, y ahí le queda, bueno, a la comisión discutir qué valor tiene esa óptica a la hora de analizar cada una de las indicaciones. Eso por ahora, presidente. Muchas gracias, subsecretario. Se abre la palabra. Diputado Castro. Sí, sobre el punto, ¿a qué se refiere con distrito censal? ¿Cuál es la idea de eso? ¿Me lo puede explicar un poco el subsecretario? Estamos hablando súper técnico, entonces para nosotros poder entender. Gracias. Perfecto. Subsecretario. Se refiere a la distribución geográfica que hace el INE. El INE en su información de cada comuna, de cada localidad, define distritos censales y justamente esto permite una definición, como decía Rodrigo hace un rato, mucho más objetiva. Son sectores geográficos en que, por ejemplo, normalmente en una comuna, la zona urbana va a ser un distrito censal y las zonas rurales de esa comuna van a ser distritos censales y por lo tanto las empresas van a tener la opción de elegir en cuál de los distritos censales de la comuna dan sus servicios y definen como área de servicio. Gracias. Se abre la palabra, diputada Nullao, diputados presentes, diputado Mulet, adelante. Y luego el diputado Castro. Presidente, yo recién hacía una pregunta para ver los intereses legítimos que pueden estar detrás de cualquiera de los intervinientes, porque son absolutamente legítimos. Uno de los señores invitados contestó, el señor Ramírez no ha contestado, digamos, la pregunta que se hizo. ¿Por qué digo esto? Yo voy a traer a colación una sola cosa, señor presidente, en este proyecto de ley en este momento. Quiero decirle que el año 2010 se presentó un requerimiento en el Tribunal de la Libre Competencia por el Ministerio Público, al cual un conjunto de parlamentarios nos adherimos, entre otros el diputado Didborn, de aquel entonces, que les habla, de aquel entonces diputado Mulet, diputada Sepúlveda, y otro diputado, no alcanzo a ver el nombre acá. Porque habían prácticas atentatorias a la libre competencia de 3 empresas, y esto está aquí en un fallo que aproveché de sacar en este momento, ¿ya? Fundamentalmente Entel, PCS Sociedad Anónima, Claro, Chile S.A. y Teléfonos Móviles de Chile S.A., que hoy día es Movistar. Estas empresas, señor presidente, fueron condenadas por la Corte Suprema precisamente por prácticas atentatorias a la libre competencia y fueron condenadas por la Corte Suprema a las empresas requeridas una multa de 3.000 unidades tributarias anuales por infracción al artículo 3 del Decreto Ley 211. Y en segundo lugar, que se ordena a la requerida presentar en un plazo de 90 días una oferta de facilidades y o reventa de planes para operadores móviles virtuales, y sigue la sentencia de aquel año, para ser preciso, 23 de diciembre del 2011, después de varios años de litigación. La Corte Suprema estableció esto. Después costó varios años para que cumplan la sentencia de la Corte Suprema y varios incidentes. Eso permitió que pudieran entrar a este país los operadores móviles virtuales. Concentraban en el mercado esas 3 empresas prácticamente el 100% del mercado. ¿Por qué traigo a colación esto? Porque es muy importante transparentar los intereses que hay en cada uno de los intervinientes, que son por lo demás
legítimos. Pero aquí hay una práctica, hay una condena concreta, no una denuncia, no una situación procesal pendiente, una condena a estas 3 empresas en algún momento por prácticas atentatorias a la libre competencia. Por eso he hecho esa pregunta y quiero hacer también tener especial cuidado, porque creo que en este proyecto de ley lo que buscan las indicaciones presentadas por el Ejecutivo es precisamente ampliar los niveles de competencia y evitar situaciones de privilegio que han sostenido en general las compañías involucradas en esto. Hoy día, cierto, hay una competencia mayor a la que había hace casi 10 años atrás o 12 años atrás, gracias precisamente, entre otras cosas, a este requerimiento. Creo que lo importante es ir profundizando el mercado y creo que las indicaciones en general presentadas por el Ejecutivo van en el camino correcto en esta materia, presidente. Gracias, diputado Mulet. Don Rodrigo Ramírez, si gusta puede responder al emplazamiento del diputado Mulet y luego el diputado Castro. Bueno, a través suyo, presidente, tal como me llegó la invitación, como ex subsecretario y como presidente de la Cámara Chilena de Infraestructura Digital. Soy subdirector de la Flaxo. Además, la sesión pasada no pude estar porque falleció nuestro director Ángel Flitwich, que hoy día el Senado le hizo un homenaje. ¿Quién participa de la Cámara Chilena? Y detrás suyo, el diputado Mulet conoce, por ejemplo, es una industria o un consorcio que ayuda a las empresas que despliegan infraestructura en Chile. No el que provee servicios, sino que, por ejemplo, ¿quién saca los datos de los centros astronómicos en Chile? Son redes de telecomunicaciones que transportan capacidad, que transportan... ¿Quién despliega un cable de fibra entre Puerto Montt hasta Puerto Williams? Un constructor que despliega la fibra óptica. No es la industria que provee el servicio al cliente, sino que es la industria que despliega infraestructura. Quien despliega torres, quien despliega antenas, quien despliega fibra. Pero además este consorcio tiene una particularidad, que es público-privado. ¿Cómo así? Hay un propósito. ¿Cuál es el propósito? Disminuir la desigualdad digital en el país. Entonces participa Infocap, participa INACAP, participa el municipio de Renca, el gobierno regional de Magallanes. ¿Por qué? Porque la idea es precisamente juntar un modelo con propósito con el fin de disminuir la desigualdad digital. Por tanto, ese es el core de esta Cámara. Bueno, y la Flaxo, ustedes la conocen. No soy abogado, soy doctor en comunicación audiovisual y mercado digital, no trabajo para ningún estudio jurídico, que a veces ustedes también presentan a algún experto, pero no le dicen tampoco a ese experto, bueno, usted es abogado de alguna plataforma digital. No, nosotros, precisamente para transparentar la acción de lo que nosotros promovemos, que es el despliegue y las herramientas para disminuir la desigualdad, armamos este consorcio público-privado. Perfecto, don Rodrigo, muchísimas gracias. Diputado Castro. Gracias, señor presidente. A ver, varias cosas con respecto a este proyecto y a las intervenciones, no solamente estas, sino que también las pasadas por los distintos actores. Primero, un tema que para mí es fundamental en temas que son complejos, temas que son técnicos, temas que son no fácil de digerir, sin entender todo el aparataje y en el fondo el entramado que lleva esto, que no es fácil. Y en ese sentido decir, escucha, yo no tengo ningún problema en el lobby, pero fíjese que no había ninguna agrupación que nos haya pedido a nosotros una entrevista para poder asimilar un poco mejor desde ese punto de vista el proyecto de ley. Me parece insólito. O sea, realmente la pega ahí en ese sentido de las empresas o de las agrupaciones, de los que suben los cables, qué sé yo, es nulo. O sea, venir ahora, enterarse, claro, que existe todo esto, no es fácil, porque ¿cómo vamos a votar ahora? Número uno. Número dos, yo entiendo que efectivamente, como dice el subsecretario, nadie está obligado a lo imposible, pero si nosotros lo dejamos por ley, bueno, o sea, es ley, pues, así de simple, o sea, es ley, no es una norma, esto es ley, y por lo tanto, después las multas se cursan y se pasan, y por lo tanto, debe ser más o menos consensuado, creo yo, esto, si se estiran los plazos, si no. Otra pregunta también, y me gustaría que ojalá ahí el señor Ulloa o el señor Ramírez me pudiera contestar. Bueno, ¿cuáles son las acciones sociales que también se llevan a cabo? Yo le voy a dar solamente un ejemplo, señor presidente.
Yo hace aproximadamente 7 u 8 meses atrás, yo este es mi segundo periodo, esa es otra cosa importante para que entiendan los expositores. Nosotros aquí habemos diputados de segundo periodo, de primer periodo, que por primera vez estamos en esta comisión y por lo tanto estamos recién palpando un poco de lo que se trata este tema. ¿Qué voy? 7, 8 meses llamo yo a la empresa Entel, Caleta Lagarto, no estamos hablando de 2 o 3 personas como en el ejemplo, estamos hablando de 200 personas, 300 personas, y le faltaba llegar, ¿cuánto eran? 15, 20 metros por una antena que no llegaba. Problema típico, la niñita, los 3 niños, 4 niños que vivían ahí, más todos los padres que no tenían conexión, tenían que subir, qué sé yo, con el pupitre a tener clases tapado por el viento. Entonces, esa es la realidad que uno ve en sus territorios. Yo veo, por ejemplo, cuando hay un choque, cuando hay un problema con un bus dado vuelta, personas se mueren porque no llegan las ambulancias, porque no hay una intercomunicación, por ejemplo. Quizás no hay internet, efectivamente, pero sí una llamada, por último. Entonces, ¿dónde está la empresa? ¿A dónde está esa acción social que uno le pide? Entonces, obviamente, uno después se enfrenta a estos proyectos y, por supuesto, son súper atrayentes, porque dice, perfecto, vamos a ir iterando en el fondo, a ir achicando los problemas que existen en cada uno de nuestros territorios. Yo le dije que es un compromiso que lo tomamos con usted, presidente, este proyecto lo vamos a sacar en corto tiempo. Lo que sí le pediría yo al subsecretario y a los distintos representantes que estuvieran presentes para ir analizando artículo por artículo. Por último, y para terminar, disculpe por haberme alargado, pero es que también uno se siente como, escucha, como diputado, necesita un poco que exista esta sintonía no solamente con el ministerio, que hemos tenido con el subsecretario, sino que también con los distintos actores. Por último, en cuanto a lo que establece el señor Ulloa de los datos personales, las indicaciones que están puestas ahí también incluyen el poder preguntarle a la gente si quiere efectivamente que los reclamos, si quiere que sus datos con respecto a estos temas sean derivados al organismo pertinente, y en ese sentido ahí no se estaría vulnerando absolutamente nada. Pero estoy llano a seguirlo escuchando, espero yo que se pueda llegar a buenos acuerdos y se puedan en el fondo bajar un poco esta realidad que la viven muchos, no solamente usted ha mostrado, solamente la parte de Santiago. Nosotros, y ahí está el diputado Mulet, está el diputado Alinco, sabemos de gente que nunca ha tenido la posibilidad de tener internet, de tener la posibilidad de tener esto y poder conectarse con el resto del mundo. Y eso es bien, bien complicado en el siglo XXI y en el 2022. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado Castro. No olvide bajar la mano en la aplicación para que no nos confundamos. Diputado Camaño. Muchas gracias, señor presidente. Listo. Bueno, yo creo que este proyecto sin duda lo hemos venido pateando, arrastrando durante mucho tiempo. Sin duda se valora mucho cuando hablamos de que el acceso a Internet debe ser un servicio público por ley. Creo que quienes somos de regiones y también conocemos las realidades de nuestras comunas y distintas localidades, nos enfrentamos a una desigualdad territorial. Y acá donde quiero apuntar un tema súper importante, que es precisamente la equidad territorial. Caminar en condiciones para todos y todas, indistintamente el lugar geográfico en que se esté. Para esto, obviamente, necesitamos forzar o romper las zonas de servicio. O sea, si seguimos con la misma lógica de que los servicios se pueden implementar en tal o cual lugar, nunca vamos a abordar las problemáticas que hoy día tenemos de desconexión en nuestro país. Es por eso, como también uno de los exponentes dice, respecto a disminuir la desigualdad digital, creo que es una realidad que debemos caminar en el país. Por tanto, se valora enormemente el proyecto que obviamente está impulsando el gobierno para poder darle la garantía a los chilenos y las chilenas en este proyecto que estamos hoy día discutiendo. Efectivamente, me parece un poquito tarde que se nos dé a conocer los puntos técnicos, pero también darle a conocer a la industria o las empresas que así como
antiguamente no teníamos el acceso a la tecnología que hoy día tenemos, también creo que debe existir otro tipo de tecnología que pueda acercar el Internet a las comunidades. Si no rompemos las zonas de servicio o la ampliamos, jamás vamos a caminar en esta brecha de desigualdad digital. Por eso creo que es muy importante lo que hemos planteado en distintas reuniones de cierta manera darle un puntapié a esto y aprobar el proyecto que veníamos conversando hace mucho. Así que, presidente, creo que no está de más decir de que se agradecen obviamente la voluntad y la exposición de las personas que hoy nos acompañan y sin duda con todo lo que conocemos, pero sobre todo el espíritu que tiene este proyecto, sin duda es algo súper importante que hoy día lo aprobemos. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado Camaño. Don Rodrigo Ramírez. A través suyo, presidente, y tal como lo manifesté, y a través suyo, para decir al diputado Castro, aquí hay una definición por parte de las empresas que despliegan infraestructura, que es apoyar este proyecto de ley. No hay margen para la duda. O sea, no hay posibilidad de que el país crezca, se desarrolle, sin que nos esté constitucionalmente, por una parte, el derecho y el acceso a Internet, y que existe la arquitectura legislativa a través de Internet y elevarlo a la categoría como servicio público de telecomunicación. Eso no hay discusión. No. Yo vivo en el campo, vivo en San Javier. Yo particularmente soy partidario de las cooperativas de Internet. No hay posibilidad de que la gente vea que pase un cable de fibra óptica entre San Javier y Constitución y una comunidad como Niririlo no tenga acceso a Internet. La pregunta es, ¿qué hay que hacer para que eso ocurra? ¿No? Para nosotros es que la actual estructura de la ley te lo permite, porque es una comunidad organizada a través de una PR que puede comprar capacidad y se puede autoprestar el servicio. No, es viable. La actual ley te lo permite, no hay que recurrir a ningún articulado. El problema de todo este tipo de proyectos es que es la naturaleza de la organización. Muchas no duran mucho tiempo. A través suyo, presidente, Los Muermos es otro ejemplo de cómo, donde en la región de los lagos, que creció Los Muermos, ¿cierto?, inorgánicamente, entre Puerto Varas y Puerto Montt, y hoy día solamente en esa comunidad hay 3 proveedores de Internet fijo que no son proveedores locales, son proveedores que Made in Los Lagos, ¿no? Es decir, existe una arquitectura y un ecosistema quizás mucho más diverso de lo que quizás uno tenga en la red. Entonces, la idea es cómo aportar para promover más cobertura, más acceso, y que los ciudadanos tengan el presupuesto familiar, un bienestar digital digno, o un presupuesto, una canasta básica familiar digital, en donde cuente con los gigas necesarios para tener un desempeño digital digno en la sociedad digital. Muchas gracias, don Rodrigo. Se ofrece la palabra nuevamente, señores diputados, señora diputada, quienes están conectados, don Alfi, subsecretario. Si no, vamos a proceder a comenzar la votación del articulado. Sí, me permite, presidente. Adelante. Muchas gracias. Solo responder la consulta del diputado Castro por su intermedio, presidente. En el caso del acceso a los sistemas de control de las compañías, no existe. No están en la ley, ni tampoco me imagino cómo podría ser operativizado que entreguen un consentimiento expreso a los usuarios, porque en definitiva, una vez que la autoridad ingresa al sistema de control de las compañías, tiene acceso al universo de los usuarios. No hay ninguna manera en que uno pueda decir, mire, este usuario no quiso, este sí quiso, este autorizó esto, pero no el tráfico. O sea, como está hoy día el artículo, que por lo demás se presentó el 10 de mayo, o sea que tampoco es fácil que uno logre, ¿no es cierto?, conversar con los diputados en el proceso con precisamente tan poco plazo, pero en definitiva no existe la posibilidad de que los usuarios den su consentimiento expreso respecto de eso. Y de nuevo, ¿no es cierto?, no es necesario. Tenemos la ley de Internet, la ley de velocidad garantizada, aprobada por el Parlamento, en la que el propio Parlamento decidió que esa información debería radicar afuera de la SUTEL, un organismo externo. Ahí sí los usuarios están entregándole cierta información de recursos que presentan, ¿no es cierto?, contra las compañías, pero en el caso que se está proponiendo acá, este articulado, solamente entregarle un panóptico a la SUTEL que ingrese, ¿no es cierto?, y pueda ver en los sistemas de control de las compañías. Y por otro lado, de verdad, ¿no es cierto?, pensar que cualquier compañía que provea el servicio tiene que proveerlo
en escala mínima comunitaria va a hacer que la provisión de este servicio se concentre en menos compañías, va a reducir la competencia. Estos 2.000 y tantos, o estos 200 y tantos proveedores de Internet que mencionaba Rodrigo, o estos 3 que están en un área, en un vecindario, no van a poder ofrecer el servicio al nivel que se está exigiendo acá si el tamaño mínimo es una zona urbana. Incluso ¿no es cierto? Las áreas rurales, los distritos censales son enormes. Y va a pasar que las compañías se lo van a pensar 2 veces antes de ofrecer servicio a un solo usuario dentro de esa área, porque no van a ser capaces de cubrirlo a todos. Entonces, lo que vamos a lograr es que probablemente algunas compañías se echen para atrás y que empiecen a seleccionar ciertas comunas donde prefieren estar y prefieren invertir, ¿cierto?, sus recursos para proveerle a esas comunas. Entonces, mi intuición es que esto va a reducir la competencia. Eso que fueron las 2 preguntas que anoté. Gracias, señor presidente. Presidente, sobre el punto. Gracias, don Elfi. Diputado Araya. No. Perdón. Perdón, diputado Castro. Vaya, no, sí, muy cortito, no, sí, es para, a ver, al señor Ulloa decirle, quizás no le llegó el actualizado, pero específicamente yo estaba hablando de una indicación mía que se refiere a cuando existen reclamos por parte de los usuarios por caídas de Internet, por intermitencias, eso generalmente, ¿quién lo recibe? La empresa proveedora. Y esa empresa proveedora, igual como dice, esta llamada podría ser grabada, tendrá, según este nuevo articulado, esta nueva indicación, perdón, tendrá en el fondo que preguntarle, ¿quiere usted que se envíe este reclamo y después a, qué sé yo, a la Subtel y de esa forma pueda ser acopiado para saber cuántos reclamos hay? Y eso, por supuesto, es llevable y se puede hacer perfectamente persona a persona. Es con respecto a eso lo que yo me refería. Lo otro de las alarmas lo entiendo perfectamente. No, y dejémoslo ahí, vámonos para la votación nomás. Vale, solamente eso. Abrazo. Gracias. Gracias, diputado Castro. Diputada Nullado. Bien breve, presidente, al haber escuchado a cada uno de los invitados e invitadas que estuvieron en esta comisión, a mí me gustaría escuchar al señor subsecretario, si es posible, dado que hoy día fue un día importante de varios anuncios. Este proyecto ya lleva 5 años, como bien lo dijo el ex subsecretario don Rodrigo Ramírez, y que también al día de hoy el gobierno ha hecho anuncios que tienen que ver con cubrir la mayoría de aquellas brechas digitales que todavía se ha estado pendiente y que éstas debieran llegar a 0. Por lo tanto, también creo que aquí va a haber una gran cantidad de importante en lo que va a ser el gobierno del presidente Gabriel Boric, pero también importante en los diversos proyectos de ley que existen. El proyecto que estamos discutiendo ya lleva más de 5 años y por lo tanto creo que los anuncios que se han planteado van acorde a esta realidad que estamos viviendo hoy día. Por lo tanto, quisiera preguntarle al señor subsecretario, dadas esas indicaciones que han señalado algunos que fueron rechazadas y que acá de alguna manera lo más probable, vamos a tener algunas indicaciones, lo más probable que también van a estar considerados en estas definiciones de los otros proyectos que van a cubrir aquella demanda. Por lo tanto, por eso es importante que el señor subsecretario pueda ilustrarnos señalando lo que va a venir y vamos a aprobar de la manera como lo ha planteado, porque igualmente han señalado, también lo había dicho el ex subsecretario Huichalaf, de no haber considerado en este caso a los municipios y a las juntas de vecinos, porque la verdad es que para ello los municipios podían haber incorporado sus propios financiamientos, pero para las juntas de vecinos es un tanto complejo si no se dispone de los recursos para que ellos puedan llevar a cabo esta entrega de este servicio público. Entonces, por lo tanto, también en esa mirada, si queremos acompañar y acercar si esto va a ser posible, va a ser viable, que está dentro de las indicaciones que tiene el Ejecutivo, cómo esta se realizarían. Esa es mi pregunta, señor presidente. Gracias, diputada Nullado. Tiene la palabra entonces el subsecretario Araya, don Claudio. Ahora estoy sin cámara, estoy acomodándome en Valdivia, acabo de llegar. Respecto al tema que plantea la diputada Nullado,
efectivamente el sentido que tiene la indicación es no restar actores, ¿ya? En algunos casos, las cooperativas eléctricas rurales, por ejemplo, pueden ser la solución. Hay otros casos en que la solución puede ser un agua potable rural. Y la cuestión es, ¿por qué deberíamos restar la opción de que sea otro actor? Por ejemplo, los municipios. En el fondo, el objetivo que tiene la indicación nuestra es que todos los actores que puedan contribuir a la solución, contribuyan. ¿Y esto por qué? Porque si bien es cierto, estamos en una industria que ha crecido mucho, todavía tenemos una deuda, todavía tenemos gente que no está conectada. Entonces, una industria que viene creciendo desde hace 10 años y que no ha conectado ciertas localidades, no sabemos si los va a conectar en los próximos 2 años, 3 años. ¿Cuánto tiempo más tiene que esperar la gente para tener esa conexión? Desde ese punto de vista, lo que nosotros estamos buscando acá es que todos los actores que puedan contribuir, contribuyan. La diputada me había planteado la semana pasada su inquietud con que fuera las juntas de vecinos. Y es cierto, hay juntas de vecinos que no van a tener capacidad de hacerlo. Eso es verdad. La cuestión es, si hubiese alguna que sí tuviera la capacidad, ¿la dejamos afuera o no? Esa es nuestra postura, es buscar que todos los actores que puedan contribuir lo hagan. Muchas gracias, subsecretario. Si no hay ninguna otra palabra, entonces... a mí me queda una sola pregunta, presidente. Diputado Castro. Gracias. A ver, por 2 cosas a mí que me pudiera aclarar el subsecretario. Número 1 es la calidad del servicio que puedan dar estas comunidades o estos grupos, cómo se subsana, porque en el fondo si hay una intermitencia o un problema, pucha, ¿a quién se le echa la culpa? Y lo otro es la permanencia en el tiempo que puedan tener. O sea, realmente el usuario, yo sé que es mejor a no tener nada, yo lo tengo más que claro, pero ¿cómo podemos asegurar que esto se mantenga en el tiempo para esas comunidades? Si es que efectivamente, como decía el ex subsecretario Ramírez, creo que él lo decía, no sé, si se desarma por ejemplo, ese APR, una cosa así, si se desarma, ¿de qué manera podemos subsanar ese par de problemas? Esa es mi pregunta y con eso estoy listo. Gracias. Gracias, diputado Castro. Subsecretario. Tengo la misma inquietud que el diputado Castro. Desde ese punto de vista, quizás si las instituciones más febles sean justamente las juntas de vecinos, no así las cooperativas de electrificación rural que tienen larga data, no así los municipios. Entonces, a lo mejor es poner algunas condiciones extras en materia de calidad de servicio. ¿Cómo hacemos para que un sector donde no hay una cooperativa eléctrica, donde no hay una potable rural, pero sí están los vecinos organizados, que se puedan autoatender desde su junta de vecinos? Y si no es la junta de vecinos, ¿cuál sería la figura? Alguien mencionaba, por ejemplo, los modelos cooperativos. Nos parece que es una linda idea. Los modelos cooperativos tienen el mismo problema que las juntas de vecinos, y es la durabilidad en el tiempo. Pero en el fondo, si se están prestando un servicio que es vital, uno tendería a creer que se lo van a seguir prestando. Eso, presidente. Y podría, perdón, señor presidente, y eso podría quedar, por ejemplo, podría dejarse con una baja quizás de reglamento para el apoyo y para en el fondo el visado de parte de, no sé, pues de la Subtel o del organismo que corresponda quizás, y de esa forma podemos asegurar que van a tener un apoyo las personas, y segundo, que van, aunque técnico, económico, no tengo idea, un apoyo, y número 2, en el fondo que van a cumplir ciertos estándares mínimos también para que no hayan frescos que por ahí quieran hacer el negocio y después dejan votar a la gente. No sé, se lo doy como opinión nomás. Gracias, presidente. Gracias a usted, diputado. Don Rodrigo, si puede intervenir en 1 minuto, tiene que activar su micrófono. Lo que decía de suyo el diputado y el subsecretario, que tiene toda la razón, sí, es precisamente cómo ajustamos a la realidad, ¿no? Es decir, mira, hoy día los municipios pueden ser un permisionario de un servicio limitado. Hoy día existe lo que yo les comentaba del
proyecto de Licantén, incluso del alcalde de Recoleta. Un alcalde puede hacer un diseño de red de infraestructura, puede licitarlo, puede proveer la infraestructura, ¿no? Eso hoy día se puede hacer, ¿no? No existe, no hay que mover más la máquina, hoy día puede hacer. De hecho, el primer caso de Puerto Montt, a través suyo, señor presidente, el primer caso que hace una infraestructura propia es el municipio de Puerto Montt. En el campo, en la ruralidad, la mayoría de los municipios conectan, se autoprestan a sí mismo el servicio. En Cauquenes, el municipio se autopresta servicio para llegar a la posta, para llegar a un colegio, aprovecha la propia red, hace como una red interna, un LAN interno, se autopresta en el servicio. Por tanto, hoy día la arquitectura regulatoria nuestra lo permite. Entonces, cuando hablamos de las comunidades de Internet, es en una comunidad como una PR, yo les ponía el caso de Miribilo, hay 200 casas, hay demanda, ¿no? Y hay una infraestructura que pasa cerca. Por tanto, hay que hacer la inversión de un ente que está ya organizado, que tiene una estructura jurídica, que tiene 20 años de tradición, es decir, tiene un músculo, independiente que haya rotación en sus directivas, hay un músculo que les permite, porque son proveedores de agua en el caso de la PR. Por tanto, en ese caso en particular, si uno lo perilla bien, es perfectamente factible. Sí, el mercado, es cierto, el mercado no se va a hacer cargo hoy día de aquellas localidades donde no tienen servicio. Por tanto, ¿cómo generamos el legislador y el ejecutivo las herramientas para que eso ocurra? Y entre ellos, aprovechar el capital social de las cooperativas o de la OPR. Muchas gracias. Procedemos entonces a continuación con la votación. Secretaria. Presidente, pues, en el comparado que ustedes tienen, la columna del medio corresponde al texto despachado por el Senado. En su artículo único, el texto del Senado lo que hace es intercalar lo siguiente. ¿Lo pueden poner en pantalla, por favor, señor presidente? Lo que estamos telemáticos. No sé si en esta comisión se puede. Pero sí, se puede hacer, se va a ir. Gracias, sí, se va a compartir. Sí. Señala lo siguiente: la ley actual, todos los habitantes de la República tendrán libre e igualitario acceso a las telecomunicaciones, y el texto aprobado en el Senado le agrega especialmente a Internet. Lo que hace la indicación del Ejecutivo es eliminar, en el fondo, elimina el numeral 1, es decir, coincide con la indicación del diputado señor Irarrázaval en cuanto a suprimir especialmente a Internet. ¿Tomamos la votación, presidente? Tomemos la votación. ¿Perdón? No, este en particular está aprobado en general. Está aprobado en general. Sí. Sí. Señor Elinco, ¿no está? Señor Bobadilla. Señor Bugueño. Apruebo. Señor Camaño. Con todo gusto, a favor. Señor Castro. A favor, señora secretaria. Señor Coloma. Señor González. A favor. A favor. Señor Irarrázaval. Perdón, estamos votando la primera. El texto que suprime la expresión especialmente a Internet, que es lo mismo que señala el Ejecutivo. Señor Mellado. A favor. Señor Mulet. A favor. Señora Nullado. A favor. Señor Ojeda. A favor. Presidente. A favor. Señor Coloma primero. ¿Le puedo hacer una pregunta? Perdón. Estoy leyendo aquí las indicaciones. La primera indicación es del Ejecutivo, que dice para eliminar el numeral primero, pasando el actual numeral 2 a ser 1. Sí. ¿No es cierto? Pero cuando está la ley vigente, en el comparado, aparece el artículo segundo. ¿No es cierto? Y no aparece ninguna numeración. Sí, presidente, disculpe, en la columna del medio, que es el texto a los cuales ustedes tienen que referirse, señala artículo único número 1. Lo que hace el Ejecutivo es eliminar el numeral 1, y lo que hace la indicación es coincidir, porque en el caso del Ejecutivo, el actual texto del Senado, lo que hace es
intercalar la palabra especialmente para Internet. El Ejecutivo la elimina y la invitación del diputado Irarrázaval también la elimina. Pero como estamos en votación, presidente, que Secretaria, lo que pasa es que hay un problema, quizás es mío. No sé si tendrá el último comparado que es el que No, sí, lo pedí, tengo el último. Lo que pasa es que usted, secretaria, dijo que coincidía con la indicación del diputado Irarrázaval. La indicación del diputado Irarrázaval propone suprimir la expresión especialmente Internet, y la expresión del Ejecutivo propone eliminar la expresión telecomunicaciones y la frase especialmente Internet. Entonces, no es exactamente la misma indicación. Esa es mi pregunta. Al aprobar, perdón, no son lo mismo, ¿no es cierto? Porque el Ejecutivo pretende eliminar dos expresiones, la expresión telecomunicaciones y la expresión especialmente Internet. No, perdón, diputado, pero dice intercala entre las expresiones telecomunicaciones y la conjunción y la frase okay, tiene razón, especialmente Internet. A favor, tiene razón. Presidente. A favor. Unánime, presidente. 12 votos porque no está el diputado Lincoln. Presidente, consulta, ¿con esto se va mixta o no? No, se va a tercer trámite. Va a tercer trámite, sí. No, a tercer trámite, tiene razón. Vale, ok, gracias. Tiene que verlo la sala primero. Acuérdense que este es el primer informe reglamentario. ¿Sí? Ya. Entonces, aprobado unánime. Voy al siguiente, presidente. Ustedes tienen que pronunciarse sobre el texto del Senado. No hay ninguna indicación del Ejecutivo. Lo leo. Lo que dice el texto vigente, cuando se refiere a... Disculpe si voy lento, porque esto me lo pasaron ahora. ¿Sí? Agrégase en el literal B. Sí, exacto. Agrégase en el literal B. A continuación, lo siguiente, lo voy a leer. Servicios públicos de telecomunicaciones destinados a satisfacer las necesidades de telecomunicaciones de la comunidad en general. Estos deberán estar diseñados para interconectarse con otros servicios públicos de telecomunicaciones. Dentro de estos servicios se incluye el acceso a Internet. Como se ha rechazado la expresión Internet, ustedes aquí tienen que debatirlo porque no sería coherente con lo rechazado. Se incluye el acceso a Internet. Y lo que ustedes acaban de... Bueno, aquí dice especialmente a Internet. Por lo tanto, presidente, usted tiene la palabra. Claro, como al haber aprobado la indicación anterior, esta carece de sentido, según entiendo yo. Presidente. Presidente. Diputado Mulet. Yo no encuentro que carezca de sentido, señor presidente, porque pone el énfasis, digamos, dentro de estos servicios. La ley se refiere a todos los servicios. Al establecer en la primera parte, el artículo primero, telecomunicaciones en general y a limitar especialmente Internet, no significa que más adelante no se hable de telefonía, no se hable de Internet, no se hable de... Entonces creo que es pertinente que se apruebe así como está. Entiendo. ¿El Ejecutivo tiene algo que señalar al respecto? Diputado Castro. Sí, yo coincido plenamente con el diputado Molet. Yo creo que aquí estamos haciendo el subconjunto hacia abajo también. Yo creo que deberíamos... Perfecto. ¿La votación entonces? Sí, tomemos la votación entonces. Señor Bobadilla. ¿Me van ayudando? Señor Bugueño. A favor. Señor Camaño. A favor. Señor Castro. A favor, señor secretario. Señor Coloma. Señor González. A favor. Señor Irarrázaval. A favor. Señor Mellado. A favor. Señor Mulet. A favor. Señor Anullado. A favor. Señor Ojeda. A favor. Presidente. A favor. Unánime, presidente. 12 votos. El tercero, el Ejecutivo incorporó un párrafo en esta letra que se refiere, si quieren la voy leyendo o prefieren solamente que lea las modificaciones, para que entiendan un poco el texto, cómo están técnicos. ¿Cómo le acomoda más? ¿La lectura completa? Sí, ya. Sí, ya, ok.
servicios limitados de telecomunicaciones cuyo objeto es satisfacer necesidades específicas de telecomunicaciones de determinadas empresas, entidades o personas previamente convenidas con estas. Estos servicios pueden comprender los mismos tipos de emisiones mencionados en la letra A de este artículo, y su prestación no podrá dar acceso a tráfico desde o hacia los usuarios de las redes públicas de telecomunicaciones. El Senado incorporó el siguiente párrafo. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, en el caso del que el permisionario de este tipo de servicio sea una comunidad de telecomunicaciones constituida en conformidad al reglamento que hace referencia al inciso final del artículo 24 de esta ley, se permitirá que las mismas presten sus servicios directamente a sus usuarios finales solo para el acceso a la provisión de acceso a Internet. El Ejecutivo presentó una indicación para precisar los términos estos de a qué se refieren los términos de permisionario y señala, no obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, en el caso de que los permisionarios de este tipo de servicios sean comunidades de usuarios, juntas de vecinos, cooperativas, fundaciones, municipalidades, gobiernos regionales o entes públicos de promoción o fomento al desarrollo local o comunitario u otras organizaciones sin fin de lucro, se permitirá que los mismos presten sus servicios directamente a sus usuarios finales, solo para el caso de la provisión de acceso a Internet. ¿Algún comentario al respecto? Yo, presidente. Diputado, adelante. Sí, aquí yo creo que aquí deberíamos dejarlo, incorporarse el siguiente párrafo, no obstante lo dispuesto el párrafo anterior en el caso de los permisos vecinos, junta de vecinos ahí, y al final poner o algún otro ente que defina el ministerio, no sé, porque puede haber alguno que se nos queda afuera o se puede incorporar el día de mañana algún actor y no lo estamos considerando y vamos a tener que modificar este articulado. Entonces, no sé qué opinará el Ejecutivo o el subsecretario con respecto a este tema. Subsecretario. Presidente, estoy de acuerdo con lo que señalan clientes públicos de promoción o fomento de desarrollo local o comunitario u otras organizaciones sin fines de lucro. Eso deja de alguna forma abierto lo que está planteando el diputado Castro. Justo se cortó un poco. ¿Puedo colegir de lo que usted indica que está de acuerdo con la redacción que está planteada? O sea, estaría con eso. Correcto, entiendo que la redacción entiendo que la inquietud del diputado Castro queda resuelta cuando hablamos de las otras organizaciones que permiten que también traiga esa misma lógica, ¿no? Otras organizaciones, sí, estoy de acuerdo. ¿Tomamos la votación entonces? Perfecto. Señor Bobadilla. Señor Bugueño. A favor. Señor Camaño. A favor. Señor Castro. A favor, señor secretario. Señor Coloma. Señor Mauro González. A favor. Señor Irarrázaval. ¿En contra? Señor Mellado Cosme. A favor. Señor Mulet. A favor. Señora Nullado. A favor. Señor Ojeda. Señor presidente. A favor. Perdón, Mauricio. No, está bien, señor presidente. A favor. Son 10 a favor y 2 en contra. Aprobado, presidente. Ok, aprobado entonces. Prosigamos. El siguiente, lo que hace el proyecto despachado por el Senado, agrega un inciso. El inciso del siguiente tenor, agrega los incisos cuarto y quinto. Dice, la instalación, lo que dice la actual ley, para que entiendan el contexto, la instalación, operación y explotación de los servicios de telecomunicaciones ubicados en el territorio nacional, incluidas las aguas y espacios aéreos sometidos a la jurisdicción nacional,
Se regirá por las normas contenidas en esta ley y por los acuerdos y convenios internacionales de telecomunicaciones vigentes en Chile. Se regirán también por esta ley en los que les sea aplicable a los sistemas de instalaciones que utilicen ondas electromagnéticas con fines distintos a los de las telecomunicaciones. No será aplicable lo establecido en los incisos anteriores a los servicios de televisión de libre recepción y a los servicios limitados de televisión, los que estarán sujetos a las disposiciones de la ley especial que los rija, sin perjuicio de las normas técnicas que establece esta ley. Le agrega entonces el proyecto despachado por el Senado. La instalación, operación y explotación de los servicios públicos de telecomunicaciones se regirá por los siguientes principios. Lo que hace el Ejecutivo es cambiar todos los principios que señala el Senado y darle otro orden, contiene algunos, crea otros. No sé si quieren, leo todo, presidente, o leo la indicación del Ejecutivo, como usted quiera. ¿Qué prefieren? La indicación del Ejecutivo. Ya, vamos con la indicación del Ejecutivo. Sí, ya. Entonces, lo que hace el Ejecutivo también agrega un inciso cuarto y quinto con el siguiente tenor. La instalación, operación y explotación de los servicios públicos de telecomunicaciones se regirá por los principios de universalidad, continuidad, compartición de infraestructura, transparencia, eficiencia y no discriminación arbitraria en la asignación y recuperación de los recursos escasos, fundamentalmente el espectro radioeléctrico y la numeración, entre otros. La aplicación y desarrollo de estos principios se establecerá en un instrumento denominado Plan Nacional Digital a cargo de la subsecretaría, el cual deberá contener a lo menos el desarrollo de los siguientes aspectos. A. Política de uso del espectro radioeléctrico velando por su uso eficiente. Política nacional de inversiones fomentando en alianzas público-privadas la cobertura de los servicios a nivel nacional. C. Política de conectividad, velando por promover la conectividad digital progresiva en condiciones de calidad a todos los habitantes del territorio nacional. D. Política de ciberseguridad en el ámbito de las telecomunicaciones. E. Política de accesibilidad universal, estableciendo mecanismos de promoción o subsidio a fin de promover progresivamente a todos los habitantes del territorio los servicios de telecomunicaciones. F. Política de calidad de servicios, fijando estándares de calidad para la prestación de los servicios para todo el territorio nacional. Y G. Política de promoción e investigación, fomentando en el sector la investigación, innovación y la formación de capital humano especializado. Vamos por parte porque lo que sigue tiene que ver con la letra C de lo que era el texto del Senado, presidente, si le parece, y después sigo con la otra letra. Pero si no, es mucho, se van a perder. Presidente. Tenía la palabra el diputado Coloma previamente. Perfecto. ¿Esperamos que avance la secretaria o le damos la palabra al diputado Coloma? ¿Secretaria? ¿Le damos la palabra al diputado Coloma? Gracias, presidente. A ver, la indicación que acaba de leer la señora secretaria, lo que hace el Ejecutivo es modificar los principios sobre los cuales pretende basar el acceso a Internet como servicio público. Y lo que hace es mantener el principio de la universalidad, de la continuidad, de la compartición de infraestructura, de transparencia, de eficiencia, de no discriminación arbitraria, que es prácticamente lo mismo que estaba en el proyecto despachado por el Senado. Sin perjuicio de eso, elimina el primer principio, que desde mi punto de vista es el principio más relevante para poder planificar o para poder entender el Internet en el futuro, que es el principio de la neutralidad tecnológica. La neutralidad tecnológica, tal como dice aquí, consiste en la libertad de los concesionarios de servicios de telecomunicaciones para elegir cualquier tipo de tecnología que sea apta para la prestación
del servicio. Creo que este tema es esencial en este proyecto de ley. Para mí este es el artículo más relevante de todo el proyecto de ley, porque si hay algo que ha permitido el desarrollo de las telecomunicaciones y el desarrollo de Internet en nuestro país, es precisamente el tema de la neutralidad tecnológica, que se le ha dicho a los distintos usuarios, en base a la competencia, compitan, y el que traiga mejor tecnología más eficiente, le va a ir mejor. Y eso ha permitido no solamente bajar los precios en forma gigantesca, mejorar la cobertura, aunque todavía falta, pero mejorarla, mejorar que hoy día seamos líderes en América Latina en acceso a 4 y 5G, y precisamente se ha basado en esto. ¿Por qué? Porque al quedar establecido como principio de la norma el tema de la neutralidad tecnológica, lo que le permite asegurar a los futuros proveedores de Internet es que el que haga mejor la pega, el que tenga la mejor tecnología, va a poder acceder con mejores precios, probablemente con mejor banda. En la sesión antepasada, cuando el subsecretario le pregunté sobre este tema, el subsecretario le respondió que el problema que tenía esto era que una empresa podía llegar con 3G. Pero una empresa que hoy día pretenda competir al 5 o al futuro 6G con 3G está destinada al fracaso. O sea, va a perder cliente. Hoy día una empresa se le cae Internet por 2 días y la gente va y cambia de proveedor. Sobre todo en materia de teléfonos celulares, pero también en materia de Internet de casa. Entonces, yo siento que probablemente este artículo es el más relevante, al menos para mí, porque lo que hace es decirle a las personas: mire, usted venga a competir y el mejor gana. Porque estamos se abre la posibilidad de que en el futuro un gobierno independiente, el que sea, otro, el que venga después, me da lo mismo, diga: ¿sabes qué, mano? A mí me interesa que la tecnología sea la tecnología de Estados Unidos, o la tecnología japonesa, o la tecnología china, me da lo mismo, y quedemos casados. Y en ese momento lo que vamos a hacer es que vamos a quedar prisioneros de un tipo de tecnología. Para mí, creo que yo soy partidario de rechazar la indicación del Ejecutivo precisamente porque elimina la neutralidad tecnológica como un principio fundante del servicio de entrega de Internet. Muchas gracias, presidente. Sí, diputado Colombo. Yo entiendo que además la respuesta que le dieron en ese momento tenía vinculación con zonas particularmente aisladas, por ejemplo, donde efectivamente hay eventualmente podría haber un solo proveedor. Entonces está esa tentación de entregar un servicio de una tecnología inferior, porque efectivamente no hay un incentivo, porque no hay otra compañía que llegue con una tecnología superior. Entiendo que esa fue la respuesta que le dieron en aquel momento, pero de todas maneras le podríamos dar la palabra al subsecretario para aclarar ese punto. Presidente, Y diputado Castro tiene la palabra. Sí, había levantado la mano. Antes de que el subsecretario, para ver si podemos llegar a algún tipo de consenso. Yo comparto plenamente con el diputado Colombo en esto. Yo aquí le pediría al Ejecutivo quizás que pudiese replantearlo para tener la misma unanimidad que ha tenido en todas las demás votaciones, y apresurar este proyecto, debido a que efectivamente esta neutralidad, esta capacidad de crear nuevas plataformas, nuevas tecnologías, efectivamente es lo que nos ha mantenido siempre a la vanguardia en este tema. Yo pienso, por ejemplo, en la Internet satelital, qué sé yo, todos estos otros tipos de Internet que quizás ni siquiera el día de hoy conocemos. Y le pediría al subsecretario efectivamente ver la posibilidad de reincorporar, quizás cambiando la frase, pero reincorporar este tema para poder seguir avanzando en temas seguir avanzando, perdón, en votaciones transversales que nos va a permitir también en la sala volver a repetirla. Ojalá. Eso, gracias. Gracias, diputado. Nuestro diputado Mulet y luego el subsecretario. Gracias. Cuando planteó el subsecretario este tema, tuvimos una pequeña discusión sobre el punto y él dio una respuesta que a mí me pareció razonable. Yo creo que también creo en la neutralidad tecnológica, pero no absoluta. Yo creo que si somos y establecemos un principio absoluto de neutralidad, puede haber circunstancias donde el país tenga que pagar más cara determinadas consecuencias tomadas por distintas empresas. Puso algunos ejemplos el subsecretario en aquella oportunidad.
incluso señaló que era partidario de la neutralidad, pero que no sea de carácter absoluto, porque si no, al final se pueden dar situaciones contradictorias, donde a lo mejor se pueda promover algún tipo de, como ha sucedido, digamos, al final, estas son las guerras entre Europa, entre Estados Unidos y la China normalmente, ¿cierto?, respecto de sistemas de comunicación, y podemos, vía empresas que son conglomerados internacionales, porque las empresas no son empresas chilenas, digamos, fundamentalmente, hay otros intereses que están de por medio, las empresas Movistar, Entel, Claro, que son conglomerados internacionales, a ellos no les interesa la misma neutralidad tecnológica que puede tener el Estado de Chile en determinado momento. Les interesa más bien promover sus propias tecnologías o las tecnologías donde ellos estén asociados. Entonces creo que sería interesante establecer como una cosa a lo mejor intermedia, neutralidad, pero no absoluta, porque entiendo el concepto. Lo que dice Coloma, yo también estoy de acuerdo. No podemos tampoco el Estado dirigir, oye, queremos esto, queremos esto otro, queremos esta marca o queremos este sistema, pero tampoco podemos estar sujetos a la voluntad de Movistar, que es una empresa de carácter internacional. Pusimos cable, ¿cierto? En el sur se puso la fibra óptica, perdón, y no usaban la fibra óptica, pues. Usaban los excedentes que tenían en el sur de Argentina y costó un mundo para que se use la fibra óptica que había puesto el Estado de Chile. Y la puso porque era de muy mala calidad la señal que daban, pero hubo esa discusión, no sé si te acuerdas, hace 4 o 5 años atrás. Después se logró. Entonces, yo no soy partidario de la neutralidad absoluta, eso es lo que quiero decir, y quiero ver si el Ejecutivo se allana y los parlamentarios también a que hagamos una situación intermedia, sé que se puede. Gracias, diputado Mulet. Subsecretario. Diputado Castro, baje la mano, por favor, me confunde. Gracias, presidente. La verdad, se lo decía el diputado Coloma hace 2 semanas, yo comparto la idea de la neutralidad tecnológica. Lo que nos mete un poco de ruido son situaciones de borde. La semana pasada me llevé pega para la casa, lo conversamos con el equipo técnico y estamos de acuerdo en reponer el concepto de neutralidad tecnológica bajo la lógica de que las situaciones de excepción son marginalidades que deberán ser tratadas como tales. El único problema que visualizamos en esto es que como la neutralidad tecnológica va a quedar como ley, las marginalidades también van a deber ser proyecto de ley. Y permítanme solo un minuto para decir un ejemplo que no tuve a la vista hace 2 semanas cuando hablaba con el diputado Coloma, es que los equipos de interceptación de llamadas para fines de seguridad pública que usan los persecutores, ¿ya? Si esos no son compatibles entre sí, como decía el diputado Muller recién, el Estado va a gastar muchísimo más dinero para tener servicios de interceptación compatibles con cada una de las tecnologías que se implementen. Entonces ahí eventualmente lo que vamos a querer o va a querer Interior va a ser un proyecto de ley para poder zafar de esta neutralidad para el caso específico de la interceptación de llamadas. Esto es solo un ejemplo, no es que yo quiera ponerme a interceptar llamadas, pero es un poco la lógica. A nosotros nos parece correcta la neutralidad tecnológica, estamos de acuerdo en reponerla como parte del texto, pero necesitamos dejar claro que tenemos estas marginalidades que nos pueden forzar después a un mayor trabajo legislativo para resguardar otros intereses que se pueden ver pisados por esto. Gracias, subsecretario. Diputado Castro. Sí, yo lo que le propongo, señor presidente, a usted y al subsecretario, ya que yo creo que podemos iterar hasta llegar a un punto algo más consensuado, es que quizás este artículo lo dejásemos para la próxima sesión y de esa forma el subsecretario puede traer quizás una redacción que permita estas situaciones marginales contemplarlas y quede expresamente la neutralidad tecnológica. Yo creo que con eso podemos seguir avanzando, es algo que lo hacemos natural, o sea, se hace mucho en los distintos proyectos y podemos seguir avanzando. Quizás esa otra parte la dejamos consensuada y la podemos conversar con el subsecretario también. Y después nosotros, obviamente, ir y socializarla con nuestra bancada. Gracias. Sí. Gracias, diputado Castro. Antes de tomar el acuerdo sobre esa sugerencia, importante sí precisar si es que tenemos acuerdo respecto a los otros puntos de esta indicación y dejamos pendiente únicamente lo que se refiere a neutralidad tecnológica. Diputado Coloma. Presidente, ya me gustaría pedirle
que dejemos pendiente la modificación del artículo completo, ¿Completo? porque en el fondo hay temas de reacción, de orden, yo creo que ahí hay que aprovechar de pegarle una mirada a todas las indicaciones de ese artículo, y además el Ejecutivo puede aprovechar, si es que le parece bien, de recoger algunas de las indicaciones que algunos parlamentarios, la exdiputada, el diputado y la raza, la exdiputada Parra, que han presentado, quizás también podrían ser recogidas algunas de ellas para... No hay problema. Muchas gracias. ¿Hay acuerdo entonces para postergar esta parte? ¿Sí? Ya. Proseguimos entonces. Entonces tendrían que pasar a la página 7. Sí. Página 7. Página 7 del comparado para poder continuar. 7. Se refiere a los 5 o 6, son la misma, sí, el mismo artículo. Sí. Quedaría pendiente el 4. Ya. La página 7 hace referencia al artículo 14 de la ley vigente y se refiere a los elementos de la esencia de una concesión y por consiguiente inmodificable. Ya. Sería bueno el contexto, sí. Sí. Página 7, artículo 14. Los elementos serían los siguientes. Letra A. En los servicios de telecomunicaciones de libre recepción o de radiodifusión, 2 puntos, el tipo de servicio, la zona de servicio, el periodo de la concesión, el plazo para iniciar la construcción de las obras y para su terminación, el plazo para el inicio de las transmisiones, la potencia y la frecuencia, y B, en los servicios públicos o intermedios de telecomunicaciones, el tipo de servicio y el periodo de la concesión. En todo decreto supremo que otorgue una concesión, deberá dejarse constancia expresa de los elementos de la esencia y además de los siguientes elementos. 1. En los servicios de telecomunicaciones, la libre recepción, la radiodifusión, su titular, la ubicación de los estudios, la ubicación de la blanca transmisora, la ubicación y características técnicas del sistema radiante y el radioenlace estudio planta. Y 2. En los servicios públicos intermedios de telecomunicaciones, su titular, la zona de servicio, las características técnicas de las instalaciones que se especifiquen en los planes técnicos fundamentales correspondientes al tipo de servicio, el plazo para iniciar la construcción de las obras y para su terminación, el plazo para el inicio del servicio, la ubicación de las radioestaciones, excluidas las móviles y portátiles, su potencia, la frecuencia y las características técnicas de los elementos políticas técnicas, se me corrió. De los sistemas radiantes. Sí. Los elementos indicados, los números 1 y 2 de esa precedente, serán modificables por decreto supremo a solicitud de parte interesada. En las concesiones de servicios de telecomunicaciones de libre recepción o de radiodifusión, las solicitudes que digan relación con las modificaciones de la ubicación de la planta transmisora y la ubicación y características técnicas del sistema radiante se regirán por las normas establecidas en los artículos 15 y 16 de esta ley, con excepción de aquellas modificaciones que consistan en la instalación, operación, explotación de un sistema radiante y equipos asociados sin previo emplazamiento de una torre, utilizando como soporte edificaciones preexistentes, postes de alumbrado público eléctrico, elementos publicitarios, señalética o mobiliario urbano, y sin modificar las zonas de servicios, frecuencias, ancho de banda y potencia ya autorizadas, casos en los cuales la autorización se otorgará mediante resolución de la subsecretaría o el organismo que la reemplace y solo serán aceptadas en la medida que no modifiquen o alteren la zona de servicio. Las publicaciones previstas en las citadas disposiciones estarán en el sitio web de la subsecretaría conforme a lo dispuesto en el artículo 13. ¿Le ayudo con la indicación? No, todavía no. Sí. Sí. Sigo entonces. En las concesiones de servicios públicos e intermedios de telecomunicaciones, las solicitudes que digan relación con las zonas de servicios, potencia, frecuencia y características técnicas de los sistemas radiantes se regirán por las normas establecidas en los artículos 15 y 16 de esta ley, con excepción de aquellas modificaciones que, no importando una alteración de la zona de servicio, de la frecuencia, del ancho de banda o de las potencias máximas ya autorizadas, se instalen sobre infraestructuras ya autorizadas, en cuyo
caso, la autorización se otorgará mediante resolución de la subsecretaría. Y aquí entonces la indicación del Ejecutivo le agrega, ahí tienen que volver a la página 7, le agrega lo siguiente: en las concesiones de servicio público de telecomunicaciones para la provisión de acceso a Internet que empleen bandas de uso compartido, local o comunitario, así como las concesiones que no conlleven asignación de espectro radioeléctrico, las solicitudes de otorgamiento o modificación correspondientes se regirán por las normas establecidas en los artículos 15 y 16 de esta ley, con excepción del trámite concerniente a la emisora del extracto y su publicación. Esto último, salvo que la solicitud suponga la instalación o cambio de ubicación de una torre, soporte de antena de aquellas que requieren permiso según la normativa de urbanismo y construcción. Eso es. Y continúa, pero esa es la indicación. Sí, esa es la indicación, porque continúa la ley vigente. Continúa la ley vigente. Sí, hasta la página 11. Tenían que votar ustedes la indicación del Ejecutivo, porque acá no hay modificación de texto del Senado. Se refiere a las concesiones y una precisión. Sí. ¿Votación entonces? Presidente, perdón, antes de la votación. Diputado. A mí me gustaría hacerle una pregunta al Ejecutivo respecto a la indicación. Aquí, lo que esto busca al final del día, me parece entender, es que es la forma en la cual se emplea la banda cuando dice bandas de uso compartido, local o comunitario. Mi duda es si esto está pensado precisamente en el grupo de instituciones sin fines de lucro que hablamos anteriormente. Me pregunta si a eso va dirigido al decir expresamente el uso de banda compartido, local o comunitario, o si tiene otro, porque dice y que no conlleva asignación de espectro radioeléctrico. Entonces, no sé si se refiere únicamente a ese tipo de servicios sin fines de lucro, juntas de vecinos, o puede también haber otra tipo de institución que pueda utilizar. Que se refiere exactamente a aquello, pero le preguntamos al subsecretario para aclarar. Gracias, presidente. En realidad la indicación es más amplia que eso. Existen en nuestra regulación bandas compartidas y bandas no compartidas. Cuando se asigna una banda no compartida, ningún otro concesionario puede utilizar ese rango de frecuencias porque con eso evitamos el riesgo de interferencia. Las bandas compartidas son, por ejemplo, la banda de las redes Wi-Fi. Cualquiera puede usar esta banda, que son 2,4 GHz, 5 GHz, ¿ya? Y ese uso por supuesto, entraña el riesgo de que otros estén usándolo, y los protocolos que se usan en esas redes permiten lidiar con las interferencias. Entonces, esto es cualquier permisionario o concesionario que vaya a usar una banda compartida. En el fondo, lo que estamos haciendo, y esto en línea con lo que planteaba tanto Rodrigo Ramírez como Alcilloa, estamos buscando simplificación de trámites. Hoy día, cualquier concesionario que requiere el uso de espectro, incluso si es una banda compartida, debe publicar un extracto en el diario oficial y esperar 30 días hábiles que haya oposición. Lo que nosotros entendemos es que en el caso de las bandas compartidas esto no se justifica. Por eso proponemos que se elimine la obligatoriedad para estas bandas, solo para estas bandas, de publicar el extracto. Gracias, subsecretario. ¿Aclarada la duda, diputado Coloma? Perfecto. Vamos a la votación entonces. Sí, la delegación del Ejecutivo. Presidenta, la económica. ¿Perdón? Si lo Presidenta, haga la económica. Yo creo que aquí hay unanimidad, quizás. Entonces, una vez se la toma por unanimidad. Gracias por la ayuda. No, sí, ¿tenemos unanimidad al respecto? ¿Sí? ¿Sí? Tenemos unanimidad entonces. Entonces, 12 votos a favor. Sí. Ya. ¿La que sigue, presidente? Sí. ¿Dejamos hasta acá o avanzamos un poco más? ¿Qué les parece? Ando generoso hoy día. Sí, sí. Paramos acá. Paramos acá. Sí. Sí. Sí, todavía falta tiempo en todo caso, ¿no? Ya, avancemos hasta que juguemos los descuentos. Sí, prosigamos. Vamos a la página 11.
el 8, claro. Artículo 15. Voy a ir leyendo y del tiro viendo las modificaciones, ¿ya, presidente? Perfecto. Ya. La solicitud, dice la ley, las solicitudes de concesión y de modificación de servicios públicos e intermedios de telecomunicaciones se presentarán directamente al Ministerio, a las que deberá adjuntar un proyecto técnico con el detalle pormenorizado de las instalaciones y operación de concesión, el tipo de servicio, la zona de servicio, plazos para la ejecución de las obras, iniciación del servicio y demás antecedentes exigidos por las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes. El proyecto será firmado por un ingeniero o por un técnico especializado en telecomunicaciones. La solicitud deberá adjuntar un proyecto financiero debidamente respaldado relativo exclusivamente a la instalación, explotación y operación de la concesión. La subsecretaría, dentro de los 30 días siguientes a la fecha de recepción de la solicitud de concesión o de modificación, deberá emitir un informe respecto de esta, considerando el cumplimiento de los requisitos formales y técnicos de carácter legal y reglamentario. En caso en que el informe no tenga reparos, y es que voy a llegar, en caso en que el informe no tenga reparos y estime viable la concesión o modificación, lo declarará así y dispondrá la publicación de un extracto de la solicitud en el diario oficial y propone agregar el Ejecutivo y además la agrega en la página web de la subsecretaría. Y luego señala, en un diario o periódico de la capital de la provincia o la región en la que se ubicarán las instalaciones, frase que el Ejecutivo propone eliminar. Y continúa. Este informe será notificado al interesado para que en el plazo de 30 días proceda a efectuar. Se borra lo que sigue, la publicación indicada, eso se elimina. Entonces es 30 días, procede a efectuar bajo sanción de tenérsela por desistivo la solicitud por el solo Ministerio de la Ley y sin necesidad de resolución adicional alguna. La notificación del informe deberá juntar el extracto que debe publicarse. El que tenga interés en ello podrá oponerse al otorgamiento de la concesión o modificación de la concesión del plazo de 30 días. ¿Digo hasta acá? Sí, está claro. Porque no hay más. Busca contado desde la publicación del extracto. Simplemente busca simplificar, sí. Votemos entonces. ¿Hay unanimidad al respecto? Yo tengo una sola pregunta, señor presidente, para el... Ya, diputado, pregúntenos. Gracias. Mire, cuando está el periodo de respuesta en esta adenda Ixara que están generando, está contemplado entonces siempre 30 días cuando en el fondo para responder, para acotar los plazos me refiero, porque claro, al principio no tiene 30 días, pero después de eso, en las preguntas y respuestas hay un plazo acotado, se subentiende, no me quedó claro eso, solo eso. Subsecretario. Me pilló, diputado Castro, entiendo que eso no está normado. Diputado Coloma. Lo que está normado son los 30 días para... Diputado Coloma puede complementar ahí la... Sí, diputado Castro. No, aquí lo único que hace es eliminar la publicación en el diario capital de provincia o la región donde se ubican las instalaciones y como se debe hacer solo una publicación en el diario oficial, sustituye las publicaciones por la publicación. Y la página web. Y la página web. Sí. ¿Tenemos la unanimidad entonces al respecto? ¿Sí? Diputado Castro, diputado González. ¿Sí? Ok. Tenemos la unanimidad entonces. Sí, ahora sí estamos en la hora. Y por haberse cumplido entonces el objeto de la sesión, esta será.